Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos al de los últimos videos de Halloween de este canal. La verdad fue un mes súper complicado, hacer video cada rato fue muy difícil, pero en esta ocasión vamos a hacer algo un poco más especial. Generalmente nunca hago como un video ultra grande, ultra largo, ultra como explicativo, ni nada como especial para Halloween, pero... O sea, yo me pongo a pensar y es realmente para mí la mejor época del año, el mejor mes del año, porque es de mi género favorito, de las cosas que a mí me encanta hablar. Así que, qué mejor cosa que traerles este video en este día, justo antes de que sea Halloween. Después se va a venir otro video incluso mejor. Hoy vamos a hablar de una tier list muy grande, muy importante, porque vamos a hablar de los iconos, de la historia del terror, de la historia de Halloween, de la historia del género más entretenido, más importante de todos. Y para eso hoy traigo un invitado que fue una persona que conocí hace muy poco, pero eso no quita de que sea un experto en el tema, una persona que vino con todas sus ganas a tratar de exponer su conocimiento. Así que, gente, bienvenidos a la tier list de personajes icónicos del terror y les presento a Elian. ¿Cómo andas, Elian? Muy buenas noches. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Presentate un poco para la audiencia, decirles qué haces, qué sos, quién sos. Yo soy un aficionado a todo, inclusive todo, pero sobre todo acá la parte del terror. Eh, un género que me gusta desde muy chico y bueno, lo estoy incursionando un montón ahora, más allá de que me gustan varias cosas, sobre todo el cine. Es un género que, bueno, me gusta en todo sentido, lo disfruto mucho. Sobre todo este mes para mí es muy especial porque, bueno, me pone muy eufórico y lo disfruto, digamos. Trato de ver todas las pelis, hacerme mi reto de 31 días, de ver peli de terror y bueno, me gusta mucho. Es el tipo de reto más difícil, ¿viste? De hacer cosas así todos los Sí, días sí, durante un mes. totalmente. Está Aparte de complicado. ajustar eso, el trabajo y demás. Claro. Pero bueno, es un poquito el hobby, ¿no? Está bueno, está bueno. La verdad es que uno va descubriendo joditas que quizás por ahí de muchos años antes uno no pudo, porque bueno, ya no había tantas facilidades y las fue descubriendo en los últimos años, quizás por ahí por remakes, entre otras cosas, ¿no? En explorar y bueno, un poquito lo que estamos haciendo ahora, ¿no? De ir haciendo esta ida y vuelta. Claro. Y se van conociendo mucho, digamos, películas que por ahí uno dice, no puede ser, que existieron y estuvieron. Y bueno, un poco de eso. La verdad que el género es muy amplio y bueno, hay muchas joditas ahí por descubrir, ¿no? Que también se saben, pero yo cada día descubro joditas nuevas, así que entre pelis, series, bueno, voy descubriendo. Dale, dale. Eh, Ahí, Elian, no sé También, si bueno, querés compartir sí. tus redes. Bueno, me pueden encontrar como ElianHB777, HB larga, ¿no? Estoy ahora por armar un Insta nuevo, sobre todo con la parte de cosplay y disfraces. Bueno, ahora voy a estar en este domingo ahí presentando un personaje nuevo. Así que si todo marcha bien, bueno, voy a estar ahí subiéndole a esas redes. Así que bueno, Dale, che. estaré bueno ahí que me sigan y bueno, mandar buenas vibras, un shout out como dicen, buenas vibras. Así que Dale, dale, amigo. eso sobre todo. Dale, dale. Hoy venimos a hablar de quizás algo muy complicado, que es tratar de medir la vara en los personajes icónicos en la historia del terror. Tenemos que tener en cuenta que esta tier list, como ven en pantalla, tiene cientos de personajes, literal. Acá incluso pusimos lo que por lo menos yo no conozco, los que Elian no conoce, pero aún así como que nos cansamos de poner personajes, hay un montón. Hay muchísimos, Así que totalmente. Sí, vamos a sí, sí. elegir los más importantes o los que son de más relevancia, y quizás alguno que otro lo ponemos igual, ¿viste? Así que tenemos como siempre los tiers, acá como ven, de S a F. S significa que es de los personajes más importantes de la historia. Después A, un personaje muy bueno. La B, un personaje bueno. La C, un personaje que está bien, está decente, es un poco mediocre. La D es un personaje directamente que ya no importa tanto, es un personaje malo. La E es un personaje muy malo, que no debería por qué haberse planteado, por ejemplo. Y la F es de los peores personajes de la historia. Y acá
a mí, Elian, lo quiero especificar para la audiencia. Esto es exclusivamente del personaje. O sea, el personaje puede tener una mala película y aún así ser un personaje interesante, ¿viste? Quizás no sea S, pero puede ser una B. Pero la película, por otro lado, es una F, ponele. ¿Me entendés? Sí. Así Sí, que sí, sí. podemos rankearlo específicamente de lo que es el personaje. Si te parece, empezamos por un personaje que debería por lo menos estar en el tier A, que es Candyman. ¿Qué te parece? Sí, sí, totalmente. Totalmente. En especial la interpretación de este actor, que un es mítico. personaje muy icónico, sí, 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 muy icónico. Inclusive, bueno, también tuvimos la posibilidad de verlo verlo en las películas de Destino Final también. Claro, de Destino Un poquito Final. Lamentablemente ya falleció, que en paz descanse. Falleció totalmente. Creo que fue la última peli, fue como su despedida de alguna manera. Sí, no sé si la viste, como que emociona muchísimo ver, ¿no? Su discurso como Sí, un actor que dio muchísimo a la industria. Sí, totalmente. Aparte, uno que viene de ser noventero, sí, 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 sí. Se siente mucho el personaje y más esa despedida, como que sí, sí, fue uno de los momentos más épicos de la peli. Un poquito más sensible, se podría decir, ¿no? Sí. De referente. Bueno, vamos a hablar por la superficie del personaje. En este caso, como es Candyman, a mí las películas de Candyman me encantan, en especial la primera. Me parece una película muy aterrorizante, y además habla de una especie de crítica al racismo en Estados Unidos por medio de un personaje de terror, que está muy bien. Está muy, muy bien. Así que por eso eso fue un componente crucial, digamos, la crítica social fue un componente crucial en esa película. Y sobre todo, más allá del terror psicológico que tenía, eso, la crítica social que quizás se hizo o se aplicó en muchas pelis nuevas, como por ejemplo la de Huye. La de Huye, sí. La de y además Grau, es mítico el diseño, ¿no? El garfio. A mí que me dan fobia las abejas, es como mítico. A mí me dan fobia las abejas. Y después él como espejos, una figura de maldición, ¿viste? Que había que hablarle al espejo y todo eso. Está muy bueno. Sobre todo los espejos, que son objetos bastante paranormales siempre, ¿no? Que muchas películas se los referencian como es. De que son como puertas al otro mundo. Justamente. Para la gente supersticiosa por ahí dice, no, que no pongas un espejo delante de la cama y demás cosas que por ahí uno dice. Pero se siente mucho eso en el imaginario popular, de que los espejos son como esos objetos de carga. Y además lo reivindica como leyenda urbana también, que está muy bueno. Sí, también. El lore de la película está muy bueno. Sí, 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 también eso. Sobre todo el tema de la leyenda urbana. Más que la crítica. Si querés, ahora pasamos al siguiente, porque si no, no vamos a terminar más. Bueno, el siguiente sí, es enorme. El siguiente, reconocido personaje referente como Jason. Este es el Jason de las películas de los 80, obviamente las viernes 13, a partir 80, de la 3, de la 3 hasta estaba la 9. Todavía enterito. Sí, de la 3 hasta la 9. Antes que lo hagan crío, antes que le metan una bolsa en la cabeza, antes que vaya al espacio. Sí, o sea, se va viendo en toda la saga cómo se va deteriorando todo y que ya no... Ya queda un super zombie ya en última. Sí, pero es que es indiscutiblemente en la S, literalmente. Indiscutiblemente en la S. Sí. Y creo que... Sí. No sé si me podés ayudar. Creo que hay otro Jason... acá está. Acá está el Jason del remake del 2009. ¿A vos qué te parece? El 2009, claro. Yo ese Jason lo veía mucho. Yo lo pondría también en ese. Claro, que en realidad era un Jason más como... Me parece como un poco más humano... O como yo lo veía, más humano que las primeras pelis, como un toque más realista tenía la. Sí, claro, el otro es como un monstruo típico ochentero. Claro. Y este es como una especie de Michael Myers moderno, ¿viste? Como claro, totalmente. Y lo vi mucho como eso, ¿no? Como... Más que todo por ahí los remakes tocan mucho el tema de ese personaje en un contexto moderno, cómo se vería, y bueno, se ve como más real, más... lo noté mucho eso. Noté mucho, igual como las películas estas de los montañeses que yo decía, de las colinas tienen ojos, y bueno, lo vi un poco de ese estilo, así como una persona con deformaciones, que bueno, con psicopatías, y bueno.
Y claro, y Lo desde digo- su lo digo más diseño, por la ese lado. icónica máscara de hockey, el machete. Sí. Bueno, en sí el machete es como la principal arma, pero sabemos que Jason utiliza de todo, desde el cuchillo, un Sí, sí, rastrillo, sí, totalmente. una De todo. hoz, un hacha, todo. Sí, 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 todo lo que encuentra a mano, que por ahí en otros personajes quizás fue similar eso de tener otros objetos, pero sí, lo característico, Jason es el machete, pero sí, usa muchas armas. Claro, Diría que y me más que la olvidé de... del sonido, ¿viste? El chi, chi, chi. Ah, Kill, Mam, sí. Sí, 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 sí. es buenísimo, Ah, sin porque lugar a en dudas. realidad está diciendo eso, Mátalo Mami, como la primera peli, que Claro. ahí atrás mío está el pequeño póster de la primera peli, que en realidad la La antagonista primera Viernes principal 13, es sí. la Pamela Borges, claro, la madre. Claro, y Y la madre es como en la segunda que que... está con ¿cómo se llama? El saco en la cabeza. De que todavía Claro, sí, no era sí, sí, icónico. sí, totalmente. Claro, claro, que ahí se ve un poquito parecido a lo que fue la peli del 2009. Claro. Como que estaba en sus bases iniciales, como que parecía una persona deforme, digamos, tenía pelo todavía, o sea, es como que se parece mucho al personaje de la del 2009. Está Justamente. más un poquito más humano, ¿no? O sea, todavía no está con tanta... como en las últimas pelis que ya, bueno, está todo destruido, digamos, ¿no? Y claro, y esto es ajeno a las películas Eh, porque muchísimas son más de lo mismo y bastante malas, sinceramente. sí, 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 lo Así que reviven bueno. como 20.000 veces y Es bueno, es raro, como sí, que es después... raro. Quizás Y las últimas mi cosas favorito son... es el de Freddy vs. Jason. Ese Jason, el de Freddy Ah, vs. sí, Jason, es mi favorito. es verdad, pero se tomaron como la versión más neutral de todas. Claro, Sí, la más sí, original, sí, se sí, podría eso es decir. verdad, la más original, sí. Sí, sí, se podría decir la más neutra. Dale. Como que de todas las versiones, yo creo que es la más neutral ahí, que está entre medio de la más nueva y las clásicas. Dale. Si querés, Eh, pasemos ahora a Pinhead. Otro que ah, creo bueno, yo Pinhead. debería estar, o si no en ese, en A, porque es verdad que Pinhead no sé si está al nivel de Jason para mí. No estoy tan seguro. Y en realidad sí, pasa que también estamos hablando de un género diferente. Muy Si bien diferente, sí. tiene esos condimentos sobrenaturales, porque bueno, Jason por ahí es como que está relacionado con el Necronomicon y un Y poquito ahí con el que es universo un de muerto Evil Dead viviente, también. ¿viste? Pero acá en el caso Claro, claro, claro. De Pinhead Pinhead y en los que realidad es son... como... Sí, No, pero ¿cómo se llama la raza de lo que es los Pinhead? cenobitas. Los cenobitas, eso. Cenobitas. Que son una Los especie de cenobitas son como maldición. una especie, claro, son como una especie de entes de otra dimensión. Claro, entes de Son otra como, dimensión que simbolizan el claro, sadomasoquismo y totalmente. O demás. sea, tienen como una especie de dios bueno, el Leviatán, que se El llamaba Leviatán. Leviatán, justamente, que era como que, bueno, esos eran seres de otra dimensión en realidad. O sea, eran Claro. humanos en su vida anterior, pero como que fueron de alguna manera, ahí el elemento conductor de todo es la configuración del elemento, que es el cubito ese El que cubo, sí. ellos, claro, que ellos manipulan y que, bueno, eso abre los portales, ¿no? Hacia esa dimensión. Y bueno, ahí tiene que ver Es como mucho una con que los analogía al pecado, personajes... ¿verdad? Algo así. Se Sí, podría tiene decir. mucho de eso, totalmente, porque cada personaje, quizás las características estéticas que tiene están relacionadas con su pasado, de alguna forma. Claro. Y además Por creo que su ejemplo, diseño es incluso superior al de Jason, incluso sí, a sí, sí, niveles sí, de máscaras icónicas, creo que es incluso mejor, porque es como sí, muy original y muy inclusive, simbólico. inclusive me cabe decir de que uno de los cenobitas fue el que inspiró el personaje Némesis, justamente, que lo tenemos ahí Némesis. más adelante en la ¿Querés que lo lista. pongamos al Nemesis? El Sí, original totalmente. Yo creo el original que de yo como fan PlayStation de 2. Resident Evil, creo que bueno, o sea, ahí esa conexión para mí fue épica, porque en realidad viene una saga tan Claro, buena y como Hellraiser. Nemesis representando también lo que es un arma biológica viviente, ¿viste? Claro, totalmente, porque en realidad los cenobitas eran armas se podría decir, de dimensionales, Claro, donde, bueno, ellos castigaban a través ellos decían que el placer era el dolor, entonces claro. tenían también un poquito tema que vamos a hablar de después,
que toca mucho esas connotaciones sexuales y tiene mucho de eso. Porque en Claro, realidad en también una le época que era tocan. muy tabú, Sí, además. el 90, los 90, 80, 90 fueron muy de humor negro y todo eso. Pero en Justamente. las primeras películas tocaba mucho eso, digamos, el tema de, bueno, un poquito tener también body horror como tenía. También vamos a hablar un Justo. poco ahí, seguramente hay personajes de body horror. Sí. Eh, Sobran, de Tocaba hecho. temas un poco, sí, 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 tocaba un poco temas de esa índole. Y bueno, Pinhead para mí es un personaje icónico. Para vos tiene que Inclusive estar ya de. en ese sí o sí. ¿Por debajo de Sí, sí, Jason? Por sí. debajo de Jason. No sé si por debajo de Jason lo pondría, creo que al mismo nivel, porque Yo lo son pondría por icónicos. arriba del 2009, pero no tan icónico como el de los 80. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Y a Inclusive Nemesis, y a Nemesis lo dejaría en, en ese también, pero abajo de sí, todos. Abajo de todos. sí, 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 totalmente. O Yo sea, creo creo que que ese Nemesis es el villano más importante, ¿no? De todo. O sí, sea, incluyendo a Wesker, el más importante de toda sí, la saga de Resident Evil. yo diría que sí, 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 sí. Para mí más que villano, para mí es icónico, porque digamos creo que todo el mundo por ahí coincide conmigo que la trilogía de Resident Evil fue un antes y un después en el mundo de los videojuegos, porque Justamente. definió las bases y que te parezca ese personaje que por ahí era muy recurrente, que bueno, en el remake un poquito no se ¿Cuál diseño te gusta respetaron más? ¿El cosas. original o el del remake? A mí, No, no, el sinceramente, me gusta original, muchísimo más el original. Pero muchísimo más. sí. En el Tiene ese remake me aspecto retro, parece además. que. Sí, no, y en el remake aparte hicieron lo que no hicieron tan bien en el segundo juego con Mr. X, Con Mr. que X. fue el tema de sentirse en claustrofobia, de sentirse Y encerrado, digamos, ¿no? el tipo de Perseguido. personaje que es el perseguidor, ¿viste? El chaser, como se dice, el villano Claro, chaser. totalmente. Totalmente. Va mucho con también esos condimentos de slasher también que la persecución, el villano, que es indestructible, Claro, y un poco imparable, ahí juega mucho con eso. justamente. Bueno, si querés pasemos ahora a algo muy moderno, Art the Clown, Art del payaso, que para mí, no sé si lo pondría en A todavía, sus películas son muy influyentes en la época moderna, o sea, Sí, estamos hablando de tres sí, películas sí, que de totalmente. la nada se hicieron muy virales, pero muy virales, y eso que no es para Totalmente. cualquiera, no es para cualquier persona, pero yo lo pondría en una B, quizás, a Art the Clown. Si es verdad que está muy Pues, inflado el personaje, para mí está un poco inflado, pero no deja de ser un... Además por la interpretación del actor, esto ya es un personaje que requiere buena interpretación. Lo hizo icónico, sinceramente. El maquillaje, el bajo presupuesto, el sí, sí, tipo de sí, el película. director. No sé qué te parece a vos. Sí, sí, el director para mí, la verdad que reinventó de algo de que ya estaba súper explotado, realmente, que este género ya estaba súper explotado, o sea, si vemos en la lista, tenemos 70% de los personajes que son de slasher y como Sí, que en esta era moderna, crear algo así, digamos, viene de una gran cabeza, digamos, ¿no? Una gran mente. justamente. Eh, y bueno, para mí, yo que he visto, he visto todas, Yo también. inclusive la, la del año pasado, la última, la tercera, La que pasa en Navidad, estuvo digamos. muy buena. Sí, 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 estuvo muy buena. La verdad que cerró un poquito más la historia, eh, y la verdad que estuvo muy, muy buena. O sea, me tiraba mucho a cine ochentero clase B. Justamente. Creo que trabajaba mucho con el factor nostálgico. Justamente. Eh, yo sentí mucho en la música, en todo eso, el factor Y nostálgico, eso que sobre estamos todo hablando eso. de un diseño bastante simple, pero efectivo a niveles interpretativos para mí. A niveles actoral e Sí, interpretativo, muy efectivo, muy efectivo. totalmente. Tiene un poquito de todo, es verdad. Tiene un poquito de cada icono de slasher, tiene un poquito. Bueno, a ver. Porque. Eh, Pará, quiero pasar. Disculpa, ¿no? Si querés agregar otra cosa más de Art, No, 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 hasta ahí. dale, dale. Hasta ahí estamos. Quiero pasar, antes de hablar del mejor de todos los tiempos para mí, me gustaría hablar de Freddy Krueger. O sea, Ah, sí, sí, totalmente. ese indiscutible también. Ojo que está el diseño del remake del 2010 que para mí no está tan bueno, es un poco mediocre, No, no, no. pero el del original
de las películas de Wes No, Craven, original fue de las épico. pesadillas, es mejor que Jason, es mejor que todo eso. Para Sí, mí, sí, sí, sí. sinceramente, Freddy Aparte, Krueger es mi slasher favorito. sí, es que también igual el actor Englund, creo Sí, que lo pronuncié bien. Por ahí con el inglés estoy un poco más o menos, pero hago el intento. no pasa nada. Pero bueno, Robert Englund, la verdad que para mí es un gran trabajo. O sea, de venir, creo que él venía de personajes. eh, Creo que estuvo en Invasión. Esta, la serie esta vieja que no recordar ahora. Invasión B, creo que era la serie clásica de los 80 que yo sabía ver con mis viejos en la tele, ¿no? En canal, me acuerdo, Canal 8 creo que lo Sí, esa daban. era, esa era. Eh, Él hacía del neutral ahí, del bueno, ¿no? Y verlo después en películas así, Tan grande. creando, digamos, un personaje siniestro, digamos, ¿no? Como todo el lore que tiene Fred Krueger, que bueno, el tipo era un pedófilo, asesino, o sea, era como que tenía Sí, muchas cosas, y digamos. todo lo Aparte que de tener rodea la originalidad del personaje, porque en las primeras 3 películas en Sí, especial es un carnaval de distintos, no sé, de distintos sustos, de distintos tipos de muertes. sí, Es como totalmente. te abre la cabeza las posibilidades de este tipo de villanos, de que Y lo único justamente importante es que es un demonio de los sueños. sí, totalmente. Yo veo mucho la estética que usa, porque por ahí Y las siempre garras, yo obviamente, las suelo garras. suelo concurrir mucho por ahí podcast de cosas paranormales, terror, me encanta la temática, inclusive no solamente en Halloween, para mí es todo el año. Siempre se habla como la aparición del hombre del sombrero en los sueños, ¿viste? Y como que decís Claro. vos, qué loco que Wes Craven haya creado un personaje justo que tenía sombrero, que Y el canto de las niñas, ¿viste? porque Fue. sí, también, también. Más que todo, como digo, el hombre del sombrero es algo que yo, en los podcasts que he escuchado, el 90% de las personas dicen que tuvieron aparición en los sueños de un hombre del sombrero. Wow. Quizá un hombre que no tiene una cara, como el caso de Fred Krueger, pero como que tiene un sombrero, es alto, es como que siempre tiene esa parte identificatoria de esta entidad que Claro, es un sombrero. y los colores también, obviamente. Claro, claro. En realidad, el hombre del sombrero era más, como lo ve la gente, es como una sombra, dicen, como no tiene colores, no tiene No, nada, no, o no. sea, una sombra, ¿no? Pero tiene un sombrero. Yo digo, ahí hay una relación con Fred que, bueno, también lo vemos ahí con un sombrero, en los sueños, que es el lugar donde él asesina, donde tiene todo el Justamente. poder, toda la potestad bueno, de hacer a sus anchas, como se dice. Y, ¿Y sabés y qué me bueno, gustaría destacar? Acá, como dijiste, el trabajo de sí. Robert Englund, que estamos hablando del mismo tema con Art, que en este caso es un Ah, sí, sí, totalmente. mucho mejor diseño, y eso es lo que le faltó al remake del 2010, que además de ser una Sí. película aburrida, creo que no hay nivel actoral suficiente como Y para para mí, agarrarse de Robert Englund. totalmente. Para mí quizá no fue para mí fue una decisión fuera del actor, porque el actor hizo un buen papel en lo que fue Watchmen. No recuerdo el nombre del actor, pues ahora se me olvidó, A ver, te justamente digo. ahora. Te Pero digo. es un gran actor, es un gran actor. Yo inclusive, bueno, The Watchmen es una de las pelis que más me gusta. En cuanto al universo, también parte de DC Comics, El que es actor de es lo que más me Jackie gusta. Earl Haley. Jackie Earl Haley. Sí, 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 totalmente. Eh, Como decía, como Rorschach le rompió. O sea, le hizo muy bien el personaje. Es un personaje bastante profundo. Y lo hizo bastante bien. Creo que fue uno de los más íconos de la película. Sí. Y acá como Freddy, sí, es como que para mí Es no muy aburrido, supieron ¿no? usarlo. Es muy aburrido. Sí, es que en realidad quizá no supieron cómo manejarlo a él, digamos. Yo creo que no fue él el problema. Justamente. Muchas veces pasa eso. Sí, Como que lamentablemente sí. ¿Sabés que me para gustaría mí eso pasar a...? Perdón, ¿no? ¿Querés decir otra cosa? sí, sí. ¿Sabés que me gustaría pasar al...? Que acabo de encontrar a Wesker. Estaba escondido por ahí. Acabo de encontrar a Ah, Wesker. Wesker, mirá. ¿Vos dónde lo pondrías a Wesker? Yo Y creo yo que en un Wesker A, ¿eh? sí. En qué lugar? En un A.
O sea, abajo o arriba de Candyman, creo. Porque es que también es un diseño, o sea, como se presenta Wesker, dice todo de su personalidad. Y el tipo de personaje o el tipo de villano que es, así todo engreído y egocéntrico en busca de la superioridad anatómica que quiere él, ¿viste? Para todo Raccoon City. Sí. Y está bueno, pero no es al nivel de Nemesis, quizás para mí. Nemesis está por arriba. No, es que no. No. Para mí, Wesker, yo de que soy muy fan de la trilogía original de Resident Evil, lo veo como un personaje, como un gran giro a la trama, digamos. Porque Claro. vos pensabas en el juego que el tipo era un aliado, que era como un miembro de Stars, el jefe, digamos. el que lo, claro, el que quizá el protector de todo el grupo y que termina siendo el traidor, digamos. El que estaba jugando con todos los. Con el equipo, en este caso creo el equipo Alpha, ¿no? Sí. Sí, el equipo Alpha. Porque creo que mandaban el equipo Bravo y el equipo Alpha. Y bueno, el equipo Bravo murieron todos. Creo que lo único que quedó fue. ¿Cómo se llama la personaje esta? ¿Claire? Rebecca Chambers. Fue la primera. Rebecca Chambers fue la primera. Ella fue la superviviente del equipo Bravo. Y fue la única superviviente. Todo el equipo Bravo murió, digamos, a manos de. Wesker estaba en el equipo Alpha. Y en el equipo Alpha, bueno, estaba Chris Redfield, estaba Jill Valentine, Barry Burton, y todos los otros fueron muriendo. Justamente. Y bueno, lo veo sí como un tipo muy estratega. En cuanto a horror, lo pondría, pero yo creo que más para mí tendría una relevante sería Nemesis para mí. Por el diseño, porque está más enraizado a la temática que más da miedo que Resident Evil, que es las armas biológicas, ¿no? El body horror, la deformación y todo eso. Entonces porque realmente Wesker ¿lo dejaríamos en A? ¿Vos decís? Y yo lo pondría por mí, digamos, pero yo por fanático nomás, yo lo pondría en S a Nemesis, pero bueno. No, pero me refiero a Wesker. Y a Wesker sí lo dejaría, la verdad que lo dejaría en un puntaje así, digamos, no más que eso, te diré que una B. Ok. También está bien, porque no mucha gente habla de Wesker, hablan más de Nemesis, obviamente, incluso del señor X. Sí, es que Nemesis es icónico. Del señor X, hasta me olvidé el nombre del jefe de la cabaña en el Resident Evil 7. ¿Del viejo? Hasta hablan incluso más de ese, de Dimitrescu, ¿viste? También. Sí, es que ahí, es que ese juego, creo que impacta más ese personaje. Justamente. Por los niveles de, quizá, porque también te referenciado mucho, ¿viste? En películas también. Típico de la Masacre de Texas, por ejemplo, que bueno, llega a la casa, están comiendo así, el nivel de susto, de shock, digamos, y todo eso. Claro. Y el personaje ese que es, digamos, casi inmortal, que bueno, te aparece por todos lados, es como que, sí, tiene un poquito de... Es como que reinventaron lo que Nemesis hizo en los 90, digamos. Dale. Si querés... La escena épica de la ventana, por ejemplo. Claro, obviamente. Cuando Valentine baja la escalera, aparece Nemesis en la ventana. O en el caso cuando este personaje aparece, rompe la pared. Justamente. Sí. Y bueno, creo que es por eso. Si querés, busquemos Voy a recordar el personaje que todavía no lo estoy recordando. Si querés, te iba a mencionar otros personajes de... Baker. La familia Baker. Ahí está, claro. Son los Bakers. Claro, que los Baker eran como los Sawyer de la Masacre de Texas. Es una inspiración, justamente. Es una inspiración, justamente. Sí, totalmente. Y bueno, Jack Baker es como que el patriarca de la familia. Y el más importante. Y bueno, si bien también está la esposa, y bueno, es como que Margaret, donde bueno, también tiene ese rol de matriarca, y bueno, es como que también es mucho body horror eso, porque es súper body horror. Me hace acordar mucho la peli de Fly, cuando se empieza como a transformar en araña y todo eso, como que... Bueno, no voy a spoiler mucho, porque no sé, creo que todo el mundo jugó Resident Evil 7, pero... sí, ya pasaron unos cuantos años, la verdad. Pero bueno, puede haber. No, hay gente que no lo ha jugado, pero bueno. ¿Sabés qué me gustaría poner personajes de videojuegos? Acá vi unos cuantos.
Sí. Hablemos de Pirámide. Pyramid Head. Ah, Pyramid Head, sí, Pyramid también. Head Para mí, está al nivel de otro. Jason, quizás, para mí. Sí, sí, podría decir que para mí Pyramid Head y Nemesis son dos referentes. Quizás Inclusive estamos hablando uno. del personaje más importante de la historia de los juegos de terror. El Y sí, Pirámide, sí, justamente. sí, en parte creo que con Nemesis están ahí, están en esa competencia. Y Yo yo te digo que creo lo. que le gana a Nemesis por diseño y por lo que simboliza el diseño. Porque es muy También. importante hablar de eso, porque estamos hablando Sí, justamente del personaje, lo que sí, sí, simboliza sí. Pirámide para el videojuego y para el protagonista, que es tan importante como James Sunderland, siendo una proyección Sí, de su sí. culpa y cómo esta proyección se manifiesta como perseguidor justamente, ya que es inmortal. No nos damos cuenta hasta Sí, el final del juego que lo que es, y quizás mucha gente todavía ni lo sabe, ¿viste? Y eso habla muchísimo de Silent Hill 2, pero en específico de Pirámide. sí, sí, totalmente. Creo que coincido con eso de que es un personaje que referencia un montón de cosas, digamos, sobre todo lo psicológico. Porque Justamente. Silent Hill, digamos, se basa más en eso que por ahí Resident Evil, que es un poquito va más a los body horror, A la el acción temita también, ¿eh? este más También de a la acción va. la acción, claro. Sí, sí, sí. Inclusive en los viejos, digamos, no había tanta acción, pero, ¿Qué te pero sí, pareció siempre tendría. cómo está en el remake? En el remake, la verdad que para mí no pierde nada de la esencia. E incluso hay algunas partes en las que renueva el terror. Porque ya mucha gente, obviamente, al ser un remake, ya se espera muchas cosas de Pirámide. Sí, Y el remake le agregó bastante más cosas también. sí, sí, me imagino. Yo te digo que lo he jugado muy poquito, Ah, eh, pero sí, eso es importante destacar. Tengo pendiente eso, honestamente, porque es un juego que me encanta. Pero sí, sí, cada tanto estoy viendo gameplay, o sea, me gusta. y de las imágenes y todo eso te pudiste ver. Pero sí, no, sí, sí, la verdad es que mantuvo mucho inclusive innovó varias cosas. Ya también con los motores de juegos nuevos que hay hoy en día es otra experiencia. Justamente. Pero sí, sí, es un personaje icónico, digamos. O sea, donde sea que esté. eh, Después, bueno, se lo ha puesto en varios juegos también, con Dead by Daylight El Dead by también. Daylight es mi asesino Eh, favorito. Sí, sí, es sí, muy sí, sí, difícil también, además también. Yo, y el poder está hecho tal cual. yo ese juego fue uno de los que más me gustó a nivel online, el que más quiero jugar, digamos, y estoy en pos de poder hacer una comunidad de amigos para jugar ese juego. Yo me Porque, uno. Yo me uno. honestamente, Yo soy veterano del juego. ah, Yo me uno. claro, bueno, eso para mí es un interés muy grande porque quiero armar una comunidad para. Pues te digo, yo siempre como que no me entiendo por ahí con amigos y demás, que bueno, todo el mundo es Fortnite, el LOL, y yo voy por esos juegos. Ok, Yo voy por ok. esos juegos que me gustan y que Claro, disfruto porque el estoy MMO conectado asimétrico de terror. absolutamente. Es que claro, estoy Viste que va a salir conectado el absolutamente. de Halloween dentro de poco también. Va a salir Sí, el de también, Halloween. también estoy esperando. Inclusive jugué el año pasado, también como novedad, estuvo el de la Masacre de Texas. Todos llevan como la misma, creo que es la misma productora, me parece Gun, creo que es la misma desarrolladora. Llevan Puede ser, mucho pero el creo que tema es este. el publisher el que cambia. Digo, el mismo creo que es el Claro, publisher y los estudios son todos diferentes. paso Pero, diferente, claro. pero bueno, son todos la misma mecánica de juego, prácticamente. Sí, 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 es que en realidad muchos por ahí, ojalá que no hagan eso, pero muchos dicen, por ejemplo, no sé, en el de Viernes 13, eh, el primer juego que salió por ADA por el 2018, si no me equivoco, eh, Sí, es 2018. como que siempre dicen que sí, que va a tener la misma mecánica, es como que digo, mucha gente ya está criticándolo. Pero se innovan cosas, me parece, porque por ejemplo el de la Masacre de Texas es muy parecido a ese juego, tiene un poquito de Dead by Daylight también, pero con diferentes cosas, por ejemplo, porque ya vos no sos un grupo de víctimas escapando de un asesino, sino que son dos, son digamos dos grupos, digamos, ¿no? Y se tienen que Dos ayudar entre sí, son, además. en realidad, claro, los asesinos por su parte y los supervivientes por su parte tienen habilidades y en entornos donde, bueno, son casi siempre los mismos, entonces uno por ahí permite hacer estrategias
porque es muy táctico. Y usar mucho el entorno, sobre todo. Por ejemplo, cuando yo por ahí jugué de los dos, cuando sos superviviente, si sos una persona muy táctica, y te digo que vas a ganar con tu equipo, digamos. Eso está muy bueno. El hecho que lo hayan hecho así, que ya se pueda jugar en grupos, donde tenés un grupo de asesinos y un grupo de supervivientes. Como no lo tiene el Dead by Daylight, que por ahí es un asesino, son todos los otros supervivientes, si mal no Claro, todos los recuerdo. supervivientes son iguales. Claro, Y claro. lo que En varía este son sus caso, habilidades. sí, Y obviamente claro, las habilidades tenés que pensarlas bien dependiendo del asesino que te toque enfrentar. totalmente, claro. Y tenés un montón de asesinos, por lo que veo, cada vez que se Hay lanzan 35. actualizaciones. Hay 35. Son un Sí, montón. sí, es una banda, es una banda. Pero bueno, por Pero ejemplo, en el de Master de Texas creo que en las últimas actualizaciones habían agregado un par más, pero son creo que 7, están equilibrados, digamos. claro, en todas las familias Están Sawyer. equilibrados. Claro, totalmente. Y los supervivientes también tienen sus habilidades, o sea, está bueno. Es un juego que bueno, tiene mucho esto lo estratégico, Dale. como bueno, los otros juegos también. Si te parece, ya que estábamos Eh, hablando de eso, hay que poner sí. entonces a Leatherface en el S, sin lugar a dudas. Yo acá Y tengo para mí sí, es la uno de los versión iconos. la versión del 70 de la película de Toby Hooper. Yo iría por esa, sí, la Ese clásica. quizás, Sí. no sé si adelante o no de Jason, pero sí adelante de Pinhead. Sí, yo lo pondría así, adelante de ahí de Pink. Yo Y lo pondría después en está nivel. la versión del 2000, no sé si viste el remake del 2000, que son 2 películas. Sí, Está lo vi, esa lo vi. versión, Sí, no, que dentro de todo ese está así, bien, sí, pero no es lo mismo que la versión original, que me da muchísimo miedo. Y la del remake me da como más morbo que miedo. Y no es el mismo tipo de horror. Yo le pondría a la del remake en una C, justo con Freddy Krueger, de la película del 2010, y a la original de los 70 en la S, al lado de Jason, al lado de Pinhead, porque es una película que, incluso predecesora a Halloween, que impulsó un poco el slasher, pero también hablaba de la exploración urbana, de las granjas, de este tipo de horror en Estados Unidos, que se hizo muy famoso por los asesinos seriales de la época. Recordemos que está muy inspirado en un asesino de la vida real, que está muy famoso justamente ahora, que es Head Game. Sí, totalmente. La serie, inclusive, bueno, no voy a spoilear porque por ahí mucha gente quizá no la ha visto. Te sugiero, le aconsejo que intente verla. Está muy buena. Algo que bueno, que se ve mucho ahí es que no cuenta mucho la historia de Ed Gein como pasó en otras series como la de Jeffrey Dahmer, sino que hace como un poquito de referencias, ¿no? Es mucha referencia la peli, la serie. Está muy buena por las referencias que tiene. Referencias a se podría decir, a todas las películas icónicas que ese personaje inspiró, ¿no? Tenemos a Leatherface, tenemos a Buffalo Bills, de Silencio de los Inocentes. ¿Está acá Buffalo Bill? ¿Está acá? No lo vi. Me parece que no, Capaz yo que creo que no vi. encontré, Yo vi a Hannibal Lecter, ¿no? Lo vi a Hannibal Lecter, pero no a parece Buffalo que no, Bill. porque por ahí quizás Hannibal Lecter en esa película fue como el que más se llevó las flores, ¿no? Claro, Porque el Oscar para Anthony Hopkins y demás. claro, y todo fue el eso. front de la serie, fue el frontman de la peli, ¿no? Sí. Ese con Jodie Foster hicieron esa escena icónica de cuando ella va Y dice, me comería tus intestinos con garbanzos. Con La puta madre. Shanti, Con que Shanti. el vino y habas. Fua. Y bueno, es como que sí, o sea, y aparte Anthony Hopkins en esa época, bueno, que era un gran Y después actor. se hicieron como 4 Sigue películas siendo, más pero- de Hannibal Lecter incluso. Que Hannibal del 2001, si mal no estoy. El Dragón Rojo del Dragón Rojo, 2007. qué buena peli esa. Y me falta una, creo, pero no sé cuál es. Y después hay remakes, obviamente, o reboots, como la de, no sé, ¿viste la de Matt Mikkelsen? Que, Sí, bueno, sí, esa yo no la vi, Y esa yo no la vi, pero serie, tengo unas ganas de esa serie. Sí. Entonces a Anthony Hopkins lo dejo en el S, quizás por debajo de Nemesis, igual. A Anthony Hopkins, al Hannibal Lecter de Anthony Hopkins lo dejo en la S, pero debajo de que en Nemesis. realidad es un personaje de culto.
Sí, 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 totalmente. ¿Qué te parece? Creo que la parte ¿Qué te parece canibalística de... la película en Sí, sí del Silencio de los Inocentes? ¿Cómo representa eso, digamos? El sí, tipo de asesino totalmente. serial que es, que además nunca sale de su celda, si te pones a pensar. Salvo en la escena No, no, no. icónica Y que le ponen la aparte máscara. también comparte mucho, como en la serie se referencia mucho más a Buffalo Bill que a Hannibal Lecter. Por el hecho de la psicopatía que tenía Gay, ¿no? Que Claro. como que el tipo quería ser, en realidad, estaba descubriendo su sexualidad, quería ser mujer, y es como que en una sociedad donde estaba muy estigmatizado la homosexualidad en Y era esa época, discriminado ¿no? justamente por eso, ¿viste? Justamente, claro. Entonces él lo que hacía, bueno, se vestía de mujeres, asesinaba mujeres por eso. Claro. Sobre todo también la parte de la psicopatía que tenía, ¿no? Obsesión por el cuerpo de la mujer, que por eso el tipo, bueno, mataba justamente mujeres y él se sentía una mujer. Entonces es como que esa psicopatía un poco que tocaba también mucho que por ahí la serie Dead Game las muestra, nos muestra un poquito ahí en todas esas referencias que hace. Y bueno, es importante mencionar eso, que en realidad en esa película el personaje principal era Buffalo Bills, Justamente. más que Hannibal Lecter. Hannibal Lecter tenía que hacer una aparición porque creo que fue lo que más se llevó flores de la peli, Sí. pero bueno, Buffalo Bills Presumieron lo fue buena que era la realmente... película en realidad. Con Hannibal Lecter. Lo que podían Sí, hacer. sí, Y una lástima que no sí, se sí, volvió sí, a llegar a ese punto de calidad. Pero bueno. Dentro de todo igual tenemos la película. sí, 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 totalmente, totalmente. Aparte, como digo, o sea, el personaje estaba muy bueno, fue infravalorado, pero fue para mí un personaje culto. Buffalo Bills es un personaje de culto. Quizá por debajo de Hannibal, pero es un personaje de culto, en fin. Dale. Mira, ¿qué te Eh, parece si hacemos una ronda express? Y después seguimos sí, con los que queremos hablar más. Y de una. terminemos con Michael Myers, si querés el video, pero hagamos una ronda express de personajes acá que hay Sí, varios además. totalmente. Mira, por Totalmente. ejemplo, Jigsaw, lo que es John Kramer. Yo lo pondría en una Ah, B. supe. Yo pondría en una A. Me parece que iría justamente ahí. Ahí hablemos como 10 segunditos del personaje. A mí me parece que es la obra, digo, la mente maestra más grande en la historia de las películas de cine, de terror. Para mí es que como el tipo más inteligente junto a Hannibal Lecter quizás. Sí, Y, sí, 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 y creo creo que se que merece estar en la A. compartían mucho de eso, digamos. Sí, sí, de ser mentes bastante inteligentes, tácticas. Sí, sí, Mira, sí, sí. ¿qué te parece el Demogorgón de Stranger Things? Ah, y bueno, sí, creo que Yo creo para que en mí me una... recuerda mucho, y no sé, me recuerdo mucho las pelis de Carpenter, digamos, todos esos Sí, es monstruos medio mucho de raros. ochentero, además por cómo Sí, transcurre ochentero. Stranger Things. Yo la pondría en una B, quizás por Sí, debajo sí, de todos los personajes de B, pero en una B. sí, es que sí. Sí, sí, Eh, para mí justamente porque me parece que viene de un cine también clase B, entonces, si bien sí, hay grandes estrellas del cine clase B, pero sí, me parece que va por ese lugar. Sí, sí, a mí me recuerda mucho las películas de los 80 que, bueno, siempre había como monstruos raros, así, tipo claro. plantas, y que hay una planta ahí, que esa película que la La recuerdo, planta una planta de la casita carnívora de los al horrores. lado. De la casita de los Sí, horrores. sí, sí, Esa sí. la pondría en una B Sí, también. totalmente. Pero casi arriba de Sí, Art the Clown, quizás, por debajo de Wesker. Porque sí. es un musical increíble esa película, es un cago de risa. Está Y muy ahí buena. al lado también de Maniac Cop, tenemos ahí también uno de los monstruos más parecidos a eso, que no recuerdo el nombre, pero ¿De cuál me hablas? creo que está por eso. No sé si lo recordas a ese personaje. ¿Cómo se llama? Está al lado de Maniac Cop y bueno, del personaje de Slewway Cup. Slewway Cup creo que se llama la peli. No, la verdad Sí, que no sí. lo conozco. Mira, a ver, para. Eh, Te sigo preguntando déjame sobre. recordar, Dale, déjame recordar ahí te digo, te déjame dejo recordar. recordar, pero mientras tanto yo voy Sí, posicionando otros personajes. ¿Qué te parece el sí. tiburón de Spielberg? El tiburón de Spielberg es una S. A mí me dio un miedo al mar Y el sí, tiburón de sí, la verdad que Spielberg. sí, como
monstruo, digamos. No sé si decir monstruo, pero sí, sería Claro, es como un subgénero del eh, horror lo que es sí, animales matando gente, ¿viste? animales, totalmente, sí, que fue muy explotado Como después las ese género. anacondas, las Pero pirañas, no sé, ponerle sí, otro tipo de animales, sí, totalmente. los Ese tipo de cocodrilos. películas que. Pero bueno, la reina Sí, de sí, sí, todas, Tiburón, que es una obra maestra del cine. es una obra Y maestra. Cine, sí, sí, y sí, creo que coincido hay que completamente. destacar que Tiburón no va sin su soundtrack, digamos. No sería lo mismo sin el soundtrack y la música Ah, de sí, Williams. ese soundtrack épico. Sí, sí, épico. Épico como. Totalmente. Muy épico, digamos. A ver, En toda la historia. ¿qué te parece? No sé si viste las películas, vamos a nombrar personajes de Stephen King. ¿Qué te parece este vampiro de Salem Slot? Ah, Yo de no vi Silent esta Slot. película, pero vos me mencionaste que Sí, conoces un poco. yo vi las pelis clásicas y la remake. Y la verdad que la remake salió el año pasado, si mal no recuerdo. Sí, el año pasado. ¿Y este qué te parece? ¿En Estuvo dónde muy iría? bueno. ¿En dónde iría este? Y yo pondría como peli de culto, lo pondría en una A. ¿En una Sí, A? sí, me parece sí, para mí, sí, por todo el contexto que tiene, está muy buena. Todo Dale. ese halo de misterio que encierra la película. Eh, Además es un sí, yo librazo, diría que ¿no? sí. Salem Slot es un librazo también. Tremendo libro. Sí, también, también, también. Sí, sí, sí. En ¿Qué te cuanto a la peli, lo parece? pondría ahí. ¿Qué Iba te a poner una B, parece? pero Mm, Yo creo sí, que. Yo no la vi, así que yo me guío por lo que vos digas. claro. ¿Qué te Sí, sí, yo te digo, parece? mira, mejor para ser justo le vamos a poner una B. Dale, dale. Una B, ahí. ¿Qué te Parece parece que es lo Cuyo? más. El perro. El Ah, perrazo. sí, sí, excelente película. También estamos hablando ahí de animales, animales míticos Claro. del terror, como tiburón. Yo la pondría en Sí, sí, beta la verdad también. es que es muy buena peli. Yo la pondría en Sí, beta. sí, muy buena peli. Sí, muy buena peli. ¿Qué Muy te buena peli. parece las dos versiones de Pennywise? La de Tim Curry y la de Bill Skarsgård. ¿Cuál pones más arriba? Scar. Yo la de Curry Y la pondría en S y la de Skarsgård en una A. también coincido, coincido. Sí, sí, porque lo que hizo Curry en ese momento, Es aparte traumante. que el tipo se Es remetió en traumante. el personaje, sí, no, no, y lo que logró en esa época donde no había tanta tecnología y todo eso, es un Claro. montón. Tremendo. Sí, sobre todo por eso, porque en esa época no había tanta El tipo de actuación tecnología que y hacía Curry en sin esa época, embargo, ¿viste? Cuando estaba en su prime. Qué sí, tremendo. pues Mira, 100% actuación. acá hay otro personaje famoso de Sí, Curry sí, que es sí. el de Rocky Horror Show. No sé si viste este musical. Es tremendo. El que hace Ah, de un sí, drag, digo de que un no queer. vi De un la peli queer. muy poco, la vi muy por arriba, Es un clásico del horror. A pero mí me sí, encantan los y es musicales un y clásico. Rocky Horror Show es un tremendo. Para mí también va en la A. Quizás por debajo del Pennywise, porque no mucha gente lo conoce, pero es que es un peliculón terrible. Sí, Sigamos con sí, lo sí, de... esa la tengo pendiente, por hoy día la tengo pendiente, Te así la que remil apenas, recomiendo, siempre me porque llamó la es súper atención, la vi divertida. muy poco, Es súper sí, divertida y sí, sí, bizarra, ¿viste? aparte, sí, 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 eso es lo que más, y lo que más me llama, digamos, lo que más sí, sí. Seguimos con lo de Stephen King. ¿Qué te parece la Carrie original del 76? Perdón, del Ah, 86. O no me excelente, acuerdo. Pero bueno, sí, la sí, Carrie original. excelente. Sí, En yo voy por la una... Carrie, no después toda la de Club Moretz, No, la la nueva. original No, pero yo del me quedo con la 70. original. Sí, no, yo me quedo con la original. Una A Y yo quizás. creo que pondría, por ser una peli de culto, pondría una A esa Dale. peli, porque sí, toca muchos temas que están muy buenos. Eh, sobre todo, bueno, más allá temas, digamos, es muy terror psicológico. Y bueno, es algo que me re gusta, ¿no? Me queda Que como pendiente Carrie tenía una leer el mamá. libro. Me queda pendiente leer el libro que yo sé que debe Sí, ser un da igual, librazo. yo estoy en la misma. Yo sí, totalmente. Creo que el libro es otra cosa. Puede ser Es que mucho más encima completo Stephen como King sacó Salem Slot, después Carrie y después Hit. Puede ser, ¿no? Fue como esa seguidilla sí, de sí, sí, libros. sí. Como Sí, increíble. sí, sí, todo es éxito. Sí, sí, Increíble. sí, la verdad que Y un creo genio. que, ¿sabes? Acá abajo creo que vi El gato de Cementerio de Animales, la original. Acá está. El gato de Cementerio de Animales. Otro Ah, libro más de Stephen King. hablando ahí Eh, de Stephen King hizo, o sea, como dato, hoy día estaba viendo, pues yo este mes, por ahí
me gusta mucho ver muchas películas, también muchos documentales, ¿no? Porque por ahí, como digo yo, la realidad supera la ficción, ¿no? Estaba viendo Sí, el asesino este de BTK, que salió hace poquito. sí. Stephen King hizo una película basada en ¿De ese BTK? asesino. Wow. BTK. Sí. Sí, sí, BTK. Un Sí. señor que, bueno, No, o sea, no podemos creo que decir las palabras. No podemos era decir un las asesino palabras, pero bueno. serial, claro que no lo. Claro, era un asesino serial el que no, bueno, encontraron como a los. Sí, como a las 3 décadas más o menos. Sí, que En el además 2005 era un recién hombre como lo. muy, muy inocente, ¿viste? Y resultó ser tremendo monstruo. Claro, totalmente. Tremendo Sí, monstruo. sí, él sabía camuflarse bien, o sea, porque tenía una vida normal, tenía familia, tenía un trabajo, o sea, como que supo mantener ese anonimato y bueno, era como un tipo también muy, eh, Muy inteligente bueno, también. otra psicopatía, ¿no? Muy narcisista, muy controlador, o sea, como que se burlaba de Creo la que policía y de los asesinos seriales de la historia de Estados Unidos es el que más me da miedo, sinceramente. Por escuchar lo que hizo sí, nada más, creo que es sí, el que más sí. me da miedo. Junto Sí, con... sí, porque era las connotaciones sexuales y todo eso de lo que hablamos iba muy de Sí. ahí. Sí, sí, sí. Y junto con Inclusive te digo el que. payaso, ¿cómo se llama el payaso? Sí, John Gracie. John Gacy. John Wayne Gacy, Eh, sí. sí, 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 sí. El payaso Pogo, famoso payaso Sí, Pogo. sí, Bueno, sí. ese también inspiró a It, porque la verdad venía. Creo que a Stephen King tomó un poquito de referencias de eso, porque pasó justo en esos años. Claro. El temor a los payasos, ¿no? Esos, que Justamente. también estaría bueno hablarlo en algún momento, el tema de estas parafilias, ¿no? Claro, porque es como O fundamental, más ya que como estábamos miedo, hablando no de fobia. Estamos hablando de Pennywise. fobia, son fobia, no parafilia. No, las parafilias son lo Fobia, de ¿no? El ese fobia. tipo de gustos o Sí, 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 los placeres gustos, ocultos, bueno, la ¿viste? parafilia que tenía BTK con eso, ¿no? De Con sus torturar, es una víctimas y eso. parafilia, digamos, el Sí. control sobre las víctimas, sí, sí. Y John Dale. Gracie lo tenía también. John Gracie tenía también eso de Justamente. querer controlar, de que, Y bueno, Dahmer. asfixiaba, lo hacía Y siempre el también mismo. Dahmer Dahmer también. y Sí, Game. Dahmer también. La Y necrofilia, Game. sí, Gain también, la necrofilia. Quizás el único que Por no ahí. entra ahí es Bundy, porque Bundy era otro tipo de asesino, pero igual. Igual. Sí, tenía también parafilias el tipo. Porque también el de Ted Bundy, como dato importante, Ted Bundy también violaba a las mujeres cuando estaban muertas. Estaban decapitadas, era necrófilo también. Fua. Era un tipo que era súper controlador y bueno, inclusive si ven en la serie esta de Dead Game hay una referencia muy grande que yo estaba investigando si realmente pasó con respecto a Ed Gein, que ayudó en el caso para descubrir a Ted Bundy. Porque es como Ah, mira vos. que la serie muestra que los asesinos se inspiraban unos con otros. Uno de los asesinos que se inspiró en Ed Gein le contó las cosas bueno, de la inspiración que ese asesino de Ted Bundy tenía de ese asesino, por ejemplo. Wow. Entonces le mandaba cartas a la cárcel y el asesino que estaba como de alguna forma inspirado en Ed Gein o que lo eh, que sí, o sea, tenía un fanatismo que lo admiraba, le pasó los datos de Ted Bundy. Después, bueno, hay una pequeña también ahí conexión con el universo de Mindhunter, no sé si bien, si por ahí Yo lo tuviste la vi. oportunidad de ver a Yo lo vi a Mindhunter. Mindhunter, me parece de las mejores series de Netflix de la historia. Y tendría que para mí seguir las temporadas porque Sí, quedaron muy es una cortos. Y pena, realmente es justamente una está pena. el asesino de BTK está ahí. Justamente. Está como Era, un personaje que era parte aparece de la en todos los. segunda temporada y iba a ser la tercera, el foco Claro, principal de la tercera y al final no lo hicieron claro, claro, por totalmente. financiamiento, creo. Totalmente. Pero bueno, Sí, yo creo que en algún momento lo van a retomar. Si esto de ojalá. Dead Game tuvo audiencia y ya aparecieron esos personajes, da la posibilidad de que se pueda hacer una nueva temporada. Pero bueno, la cruzó los dedos, no queda otra. Sí. Mira, siguiendo con lo de Stephen King, acá hay dos personajes más. Uno es la interpretación de Katie Bates en Misery, la Sí, mujer sí. psicópata esta. Yo no vi esta Yo película, creo que. pero se ganó un Oscar con esta película. Así que vos, ¿dónde lo Sí, sí, no, pondrías? no. ¿Dónde lo pondrías? Yo le pondré en un S a ese Ok. personaje por todo lo que dio esa actriz para el personaje.
creo que también le etiquetó, ¿no? Porque después le costó un montón salir encasillada de ese Claro, personaje. está muy encasillada en el género de terror de mujeres Sí, locas, lastimosamente Casey Bates, sí, pero sí, sí, es sí, tremenda actriz. para ella después no fue lo mismo. Claro, Sí. pero es un rol que le abrió muchísimas puertas. Lo cual es lo contrario a este personaje que es el, el protagonista del Resplandor. Me olvidé su nombre. Jack Nicholson. Sí, claro, es de Jack Nicholson, como es No, pero voy a decir el personaje Johnny. eh, No recuerdo el Jack nombre. Torrance, Jack Torrance, ahí está. Que es el Ah, personaje Jack Torrance, era Jack. Sí, Jack Claro, Torrance, que es el Jack personaje Torrance, sí. principal, el prota del Resplandor, que es para mí una S indiscutible. Sí. Quizás al nivel de Hannibal Lecter, Sí, de totalmente. mejores Sí, actuaciones sí, en la sí, historia del terror. Mejores actuaciones sin duda en la historia del terror. aparte, Porque muy me daba referenciado. un mal rollo, como se dice en España, me daba un mal rollo cada vez que veía el Resplandor, solo por Jack Nicholson. Por el tipo de actuación Sí, que es hacía. que sí. Aparte, sí, lo hizo ahí, también lo rompió con el Joker en Batman de Tim Burton, también, no sé si. Justamente, que Tiene fue después tiene- incluso del rol del Resplandor. Sí, Porque fue después. lo vieron Sí, ahí, sí, viste, y dijeron, no, este es un loco perfecto para sí. pintarle la cara y que sea Y payaso. tiene las habilidades para eso, sí. Sí. Interpretación y todo. O sea, A la verdad nivel que un gran interpretativo actor. es lo mejor, sin dudas. Sí, totalmente. Para ese tipo de personaje, sí. Dale, mira, Aunque ha hecho muchas otras películas. no nos Sí. queda mucho tiempo, así que si querés vamos con las últimas 3 categorías. Hay una que no me gustaría dejar afuera, que son los monstruos clásicos de Universal. Como por ejemplo Víctor Frankenstein, que a mí me gustaría ponerlo, o sea, Sí. el científico, ¿viste? A mí me gustaría ponerlo en A, junto a John Kramer. Después tenemos ¿cómo se llama? El monstruo del lago, que también me gustaría ponerlo en El una, monstruo del lago también. en una B, Sí, es un peliculón. El monstruo del lago es un peliculón. Después tenemos la Totalmente. momia. ¿Vos viste la momia? Sí. Muy ¿Dónde la buena pondrías? peli también. ¿Dónde la O sea, pondrías? ¿En una A o una y S? la momia la pondría en una A, la pondría, sí. Para mí como que cada uno de esos monstruos tiene su particularidad. O sea, a mí me costaría mucho ponerlos en una A o una B porque creo que también son en su época, como también referenciaba, bueno, te traigo la referencia que siempre me acuerdo del capítulo ese de Billy Mandy, Sí. donde, bueno, están todos los personajes, los monstruos del horror están re viejos y dicen, bueno, nosotros, como te digo, al Drácula se le caen los colmillos, así eran todos viejitos. Y ellos decían que estaban en un asilo y como que ya eran reemplazados por los más jóvenes, que en realidad eran, bueno, todos los personajes de Slasher, ¿no? Y Claro. aparecía ahí Freddy Krueger saludando con Jason al lado. Bueno, es como un poco de eso. También, bueno, a mí me gustaba mucho El Hombre Invisible y El Hombre Lobo. El hombre Son lobo está dos acá. que ¿Esa están la ahí. pondrías en una S? Y para mí, como personaje, sí, pasa que a mí es como que me marcó un poquito más El Hombre Lobo. Yo creo que es una S el hombre lobo. Y el hombre invisible que creo que también va en una S. Es un peliculón Y terrible. estaba bueno El Hombre Invisible, la verdad que tenía un poquito de todo para esa época, hasta tenía humor negro, que quizá en esa época no era tan común, No, para más nada. que las otras además. películas. Las otras películas, Estamos hablando del las Hollywood veía muy clásico, serias. además. Estamos hablando del Hollywood, Claro, Hollywood clásico, totalmente. que era La muy veía serio. muy... Sí, la veía un poquito salida de las otras, digamos, ¿no? Las otras que eran más serias, más... Claro. Esa era como que tocaba humor negro porque, o sea, el tipo no sería invisible y hacía de todo, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, Era re siniestro, digamos, y también era partes cómicos también. claro. Mira, Y como todo, ¿viste? Todos habremos soñado ser invisibles en algún momento. Sí. No, por distintas razones, pero sí. Mira, Sí. por último de estos clásicos nos queda Nosferatu, que para mí va en una S sí o sí, y el Drácula del 31. Sí. Y el Drácula del 31, que los dos para mí van en S. Para mí Nosferatu es un poquito más, pero porque me parece una mejor película Nosferatu. Pero el Y Drácula sí. de Velázquez, creo que es el apellido, me olvidé. Bela Lugosi. Lugosi, Bela perdón. Lugosi. Lugosi, que es Lugosi, icónico, sí. icónico, sin dudas. Sí, la verdad que sí. Yo creo que Lugosi hizo eso, ¿no? De generar un personaje como hizo Robert Englund de Freddy.
Justamente, que no quedó lo podés como ver el de otra forma, referenciado digamos. como claro, quedó referenciado como el Drácula más influyente. Porque sí hubo De toda la varios historia. actores después, pero históricamente Bela Lugosi fue el Drácula referente, digamos. Porque Justamente. estuvo interpretado por muchos actores después. Inclusive en la última peli de Drácula en los 90 por el actor este que se me voy a acordar. No sé si te acordarás vos, De los por ahí me das 90. una Ah, ayuda. el Drácula de Bram Stoker, el de Gary Oldman. El de Gary Claro, Oldman. de Gary Oldman. Gary Sí, sí. Oldman, sí, sí, me acuerdo de Que la es película de buenísimo que Perfecto Sense. tiene unas Eh, tetas de anciana, digamos, en la cabeza. Que es buenísimo. Sí, sí, Es sí, buenísimo el sí, diseño. sí, sí, sí. Esa película es muy buena. Sí, Yo la tengo que volver a ver porque estuvo me la muy olvidé. buena, Me la sí, olvidé. sí. Aparte tiene ahí estrellas muy grandes, digamos, también. Sí. Como, Es Keanu una Reeves. película. La película es del director Sí, del Padrino, además. Así que imagínate. sí, 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 Este. sí, totalmente. Yo que quería hablar de Nosferatu, que hace poco salió el remake, ¿viste? De Robert Eggers. Sí, Que sí, sí, sí. además yo creo que cuando vi la original, que yo la vi cuando estudiaba cine y ahora me la volví a ver porque a principios de este año salió el remake, creo que es un monstruo icónico. Una película muda que Sí, que me totalmente. haga asustar así. O sea, ¿cómo se llama? El expresionismo alemán en su mejor época. Y el más Sí, grande expositor de ese tipo de cine, que es Nosferatu, sin dudas. Y creo que Robert Eggers sí, sí, sí. le hace honor a eso. Después hay una película de Werner Herzog de Nosferatu. Y después está el falso documental este de Willem Dafoe haciendo Bueno, del sí, sí, la vi, muy actor en buena, la película muy original, buena. ¿viste? Que también es Sí, 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 que había un rumor de que muy el buena. tipo sí era un vampiro, ¿viste? Y las cosas del Sí, cine de esa se época, metió en su que trajo un personaje, montón sí, de sí, sí. cosas. Claro, trajo un montón Y de cosas. es lo que habíamos comentado sobre Tim Curry, ¿no? De Sí, cuando se metió re en el personaje de It. Y yo creo que pasaba ya en esas épocas, que como el de Heath Ledger también con el Joker. con Es el como Joker, que sí. Que hay se actores que van mucho meten de más una allá por el forma. papel. Sí, Y sí, sí, totalmente. quedan marcados en la historia. Por buenas o por Sí. malas, pero quedan marcados en la historia. Bueno, Sí, totalmente. Hay un personaje que voy a mencionar que lo estoy viendo al lado de decime, Fred Krueger. decime. Es el Bateman, que está ahí. Ah, Que Patrick Bateman. también. Sí, Patrick Bateman. Yo lo puse en la A. Te cuento porque estaba poniendo otros personajes que no nos iba a dar tiempo de opinar, pero Sí, sí, sí. Patrick Bateman lo puse en la A porque creo que Para además mí American Psycho es está buenísimo. sí, está un poco relacionado también a sus psicopatías con el propio actor, ¿no? Que Claro, también como tenía un poquito de Christian Bale. problemas de Sí. ira. Christian Bale tenía sus problemitas de ira, ¿viste? Y es un Era actor como muy que... versátil además. Sí, 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 sí. El tipo es un empresario de primer nivel y te habla de Sí, cómo sería un asesino serial millonario. sí, 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 totalmente. Sí, sí, la verdad que muy buenas interpretaciones y también remetido en el personaje. Y después perdón, no si hay Sí, spoilers, si la gente se come un spoiler, pero sí, lo que es para el final, de pensar de que todo fue como su imaginación, ponele. Que a mí me rompió la cabeza eso. sí, Me rompió totalmente. la cabeza. Todo en su mente. Claro. Ahí yo quería, por ahí, bueno, yo sé que te estamos siguiendo pero por ahí me gustaría hablar un poquito también que estoy viendo del J-Horror, ¿no? Que también, un poquito para cambiar, el J-Horror para mí es importante también. Decime cuál es. Y ¿Cuál es lo que querés poner? estoy viendo ahí la de Juan, ¿no? Al lado Ah, Sadako. A ver, puede ser. También está de Sadako. Norman Bates. Sí, está al lado. Sí, acá está. Kayako es esa. Ah, es Kayako, cierto. Está al lado de Norman Bates. Esta es Y la al de lado del los Critter 90, ahí. ¿verdad? Esta es al lado de los 90. Claro, el 90, sí, sí, sí. Esta también es No una sé, A, una S, no sé, es como que está al borde de eso porque es muy está por icónico. ahí, sí, sí. No Creo sé que es vos el cómo te monstruo. llevas Es el con el monstruo J-Horror. más. Para mí, el monstruo que más me da miedo de todo el cine japonés es justamente la de Ju-on, la maldición. Ah, de Kayako. Sí, Kayako, me sí, da, sí, sí. me da un Kayako terror. porque Kayako es ella y Sadako es la del Ring. La de Sadako del Ring, que creo que está acá Amada, al lado claro. que está al lado del de Psycho. Creo que es este. Claro, de Norman Bates y del Critter. Y el otro no sé qué personaje es, porque me gustaría saber, pero no lo estoy Ah, ubicando. yo la verdad que no tengo idea tampoco. Está a su izquierda, digamos. Al lado de Nemesis, digamos. Ahí entre medio. No, es que encima yo lo moví y no tengo ni idea. Así que no, disculpa. Bien, bien. Pero hablando del J-Horror,
es el terror que más me cuesta ver. El terror oriental, tailandés, coreano. Bueno, el coreano quizás no tanto porque es otro tipo de terror, pero el japonés, tailandés es el terror que más me cuesta ver. Claro, es mucho con los fantasmas, ¿no? Sí. Y más cuando son femeninos. La maldición, como el que hecho de las maldiciones, que son países muy creyentes, muy Sí, que sí, se sí, dejan, sí, hay no sé muchas cuál es la leyendas palabra, urbanas. pero se dejan llevar por las creencias y realmente piensan de que no Sí. tenés que molestar a los espíritus, ¿viste? Y lo reflejan en su terror. Sí, totalmente. Y eso creo que viene del cine clásico también. Hay muchas películas que hacen una referencia. Estamos hablando del cine ese de Samurai, de Kurosawa, de esa época. Justamente. Que por ahí ponen a. Igual hay una historia también entre medio de lo que son las mujeres. Sobre todo mujeres siempre. Los Claro, espíritus porque vengativos son eso es mujeres. otra cosa, ¿no? Como Japón Sí. intenta poner a las mujeres así desde ese plano porque son las que sufren las tragedias, ¿viste? Porque todos tienen Claro, ese origen siempre. tragédico. Ser un país tan, se podría decir, bueno, en su cultura tan patriarcal, ¿no? Es un país muy imperialista Siempre de la por sí. mujer. Un país muy imperialista y el Claro, imperialismo sí, viene de esa mano totalmente. del Y patriarcado. muy patriarcal en Sí, caso de que siempre se castigaba a la mujer. justamente. Inclusive, bueno, yo por ahí tengo mucha referencia. A mí me gusta mucho la cultura, sobre todo la máscara esa que tengo ahí atrás, que se puede ver ahí, que está ahí arriba, que es la de Sí. Hania. Está muy referenciada en los Yurei, ¿no? Que es esa que está ahí arriba. Porque en realidad son mujeres que han sufrido una tragedia de traición o de... Y bueno, en Yuon pasa un poco eso. Como que fueron asesinadas injustamente, como que bueno, su espíritu está en el lugar, quedó ahí, bueno, y como que es un espíritu vengativo y que cualquier persona que tenga contacto con ese lugar sufre una maldición, por ejemplo. Claro. Y está mucho ese cine así, ¿no? Y aparte también lo terrorífico que se ve, sobre todo, ¿no? Cómo interpretan Claro, es esas como actrices. es un muerto viviente, así toda la piel Claro, pálida, aparte, un fantasma de verdad. aparte es como, a lo que yo había investigado, también es como una especie de que las actrices esas tienen un estilo de baile que es muy similar a cómo se mueven y Ah, todo el eso. contorsionismo que hacen, vos decís, a la hora de Claro, el interpretar el personaje. Sí. contorsionismo, cómo caminan, cómo se mueven, todo es una especie de baile que hay en Japón. En Japón tenés muchos también, además de ser danzas, son danzas también, danzas folclóricas de sus infinidad de religiones, ¿no? Claro. Y es algo que a mí, bueno, Japón es un país que me gusta mucho, tanto como Estados Unidos. Eh, y bueno, veo como que eso es un cine que a mí en mi vida me dio mucho miedo. Honestamente, creo que me impactó más que las otras películas. Sí, yo Un creo cine que que, es muy duro. hablando personalmente, es el cine que más me cuesta ver. Al Sí, lado del found sí, footage, el J-horror es lo que más me sí, cuesta ver. sí, sí. Es un cine muy, sí, muy, como te digo, juega mucho con eso, con esa estética, con esa imagen, ¿no? Con la leyenda Quizá porque, urbana. bueno, nosotros. Sí, quizá porque no estamos acostumbrados, será. Otro También. país por ahí. Y eso que Es hablando eso, es que lo desde vemos raro. argentinos también somos muy creyentes y también tenemos muchas leyendas urbanas y Sí, aún así nos cuesta, ¿viste? Como adaptarnos a eso. sí, un montón. Pero te digo que a mí me generó más miedo ver esa película que las películas de acá, digamos, de las americanas, ¿no? La Qué sé yo, ver anglosajona, un claro, el Sinister anglosajón, el europeo. o el Conjuro y películas así, mucho más miedo me dio ver, por ejemplo, las versiones más originales, ¿no? Porque por ahí las clásicas. Y te digo que hasta recuerdo la época de los VHS, cuando era chico, Mm, cuando había comprado la película de Scary Movie 2. Me acuerdo que venía el tráiler de Ju-On, la primera película que, bueno, en este caso era la que habían hecho ya para Norteamérica, ¿no? Que era La sí, Maldición, El Grito, famosamente llamada El Grito. justamente. Cuando vi el tráiler me acuerdo que me daba un miedo y digo, me tengo que animar a ver esa película y no pude verla hasta de grande, digamos, o sea, me costó mucho. Y eso que era un tráiler, digamos, o sea, y se veían Fua. imágenes y digo, oh, la puta madre. Como que los Yurei para mí son como el miedo mismo, ¿viste? Y bueno, eso sobre todo. Me generan eso, ¿no? Y bueno, o sea, ojalá nunca, nunca tenga la oportunidad de ver porque sí,
Sí, sí, No, sí. y además de aprender de ese tipo de leyendas, hay un montón de cosas Sí, para aprender, porque los sí, 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 sí. japoneses siempre son los más inteligentes a la hora de contar las historias. Sí, totalmente. Sí, 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 es un mundo muy grande en cuanto a leyendas y eso. Japón es inmenso. Dale. Eh, Si te parece, no sé si querés. para Sí, ir finalizando, a mí me gustaría poner en su lugar algunos, estos últimos que dejé arriba, que para mí son personajes bastante bien, importantes. bien, Mira, ¿qué te parece bien. Beetlejuice como ícono del cine de Halloween? Pero porque de horror no tanto, pero sí es un demonio al fin y al cabo. Así como Sí, cuando sí, hablamos sí. de Freddy Krueger, que es de la imaginación, bueno, Beetlejuice es un poco lo mismo, solo que sin el factor Sí. horror. A mí Beetlejuice, a mí me encanta la Y película y encima me gustó la recuela que le hicieron hace poco. Yo la pondría en un A Beetlejuice. Además es una película que siempre disfruto y siempre me gusta ver en Halloween. sí, Y sí, sí, es como Michael Keaton pasó de esto a Batman, ¿viste? Y es como... Sí, 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 un montón. Y para mí es como ver las películas de Home Alone o del Pobre Angelito, verlas Navidad. en Navidad, digamos. Sí. Es una experiencia similar a eso que me pasa. Yo a Beetlejuice bueno, vi la clásica, vi la nueva en el estreno y después fui bueno, cuando era chico también vi la serie animada. En los 90 había una serie Wow. animada, que no crees. Claro. Yo no tenía idea. Donde, bueno, se mostraban las aventuras de Beetlejuice y la daban por Cartoon Network, la dieron casi por un año, creo que fue en el 99 si no me equivoco, Fue. 98. Y bueno, es como que siempre, viste, cuando había una peli que estaba buena, metían un poquito la animación o algo de eso. Y porque da mucho Eh, lugar a eso, ¿viste? Los efectos prácticos y sí, demás. Hay que destacar sí, sí, sí. lo influyente que fue tanto, ¿cómo se dice? Tim Burton como Wes Craven, Carpenter, Romero, todos estos directores que no los mencionamos Sí, ahora y los vamos a totalmente. mencionar en el otro video del 31 porque son los Bien, bien. principales Sí, hay un montón, sí, sí, me imagino. movimientos que impulsan al terror desde lo clásico hasta lo moderno. Bueno, Pazuzu del Exorcista, que no es la cara de terror del Exorcista, eso sería Regan, poseída de Pazuzu, pero como aparición, viste, como... Creo que este fotograma que hay acá de Pazuzu justamente es un pequeño flash, digamos, dura menos de un segundo en Sí, la película y es la única forma sí, que sí. vemos al demonio de Pazuzu. A mí me da un terror esto, porque después Sí. escuché cómo lo hicieron, cómo se inspiraron en el diseño y de que fue como una aparición real, como un error en una cámara y vieron una figura así. No sé quién lo vio. La verdad que no sé quién lo vio. Puedo ser desde el director, William Friedkin, hasta el director de fotografía. Pero dicen de que a partir de eso se inspiraron en Pazuzu. Y por eso El Exorcista es quizás la mejor película de terror de la historia. Pero, pero a mí Pazuzu va en una A al máximo o en una S, porque para mí yo pondría a Regan poseída en una S. Claro, sí, 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 que fue muy más por Regan, por la interpretación Sí, fue mucho de más por Regan, Regan. totalmente. ¿Qué te Pero sí, parece? coincido, ¿Qué te coincido, parece coincido. su diseño? Quizás es un poco clásico, ¿no? Y no da tanto miedo ahora, pero en su época la gente salía En mal su del cine. época era, sí, La sí, gente en su salía mal época del cine. Mi madre marcó un me, montón, sí. mi madre me contó que cuando fue a ver El Exorcista y tenía 16 años, o sea, fue a verla después, obviamente, pero tenía 16 años y no pudo aguantar. Dice que Y no me imagino. veía mucha gente que salía mal vomitando del cine y todo eso y como que, ¡fua! Hoy no tenemos ese tipo de experiencia, pero bueno. No, no, eh, no, no. Yo creo que, bueno, en lo que me comentabas por ahí los padres, ¿no? Bueno, por mi parte no tuve esa experiencia de que alguien me contara, ¿no? Lo que sí, sí sé que mis viejos, por ejemplo, fueron a ver Jason. Por ahí un poquito lo tengo muy referenciado a Jason. Porque bueno, ese sí, eso, cuando eran jóvenes sí fueron a ver, viste, la peli de Jason. Estaba claro. muy, en los 80 muy, viste, de moda en las parejas y demás. Pero creo que sí, digamos, como el exorcista no hubo, digamos, generó un... Igual que también, no sé si The Omen lo pondría, que también generó eso, Ah, sí, lo pero puse sí, al como que chiquillo, hubo ¿viste? varias cositas en los rodajes. Al chiquito, Como, el sí, anticristo, el monstruo 666 que le dicen, ¿viste? Alrededor de toda la película. sí, 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 sí. Lo puse al lado de Pazuzu, justamente.
Porque yo creo que va Claro, ahí. y Es después un no hay que chiquillo que olvidarse yo lo veo de... y me da un miedo. Sí, Este chico. sí, sí, Me da un que da miedo. miedo, da miedo lo siniestro así que se ve. Y bueno, también una peli muy famosa es la de Poltergeist, ¿no? Que De en esas Poltergeist, sí. pelis pasaba algo de que cuando estaban en el rodaje pasaban cosas alrededor. Pasaban cosas, sí. Y Son eso películas malditas. Lo está vamos a hablar en el bueno otro video. comentarlo porque pasó también ahora trayendo como dato, para no irme por las ramas, traigo el temita de que estábamos hablando de videojuegos, bueno, de la saga esta de Fatal Frame, ¿no? Que bueno, una saga que quizás está un poco infravalorada, que quizás con éxitos como Silent Hill, como Resident Evil, como, bueno, todo lo que ha salido. Claro. A este juego, cuando lo estuvieron haciendo, lo hicieron en base a todas las cosas que estaban pasando, totalmente. O sea, pasó muy parecido a The Omen, a lo que fue acá el Poltergeist, a la profecía, bueno, a lo que fue el exorcista. Muchos de los espíritus del juego se hicieron en base a, bueno, apariciones, y que estábamos hablando de los Yurei, ¿no? Estaba muy parecido al J-Horror, ¿no? Sí. Que ellos mientras estaban haciendo el juego tenían ese tipo de apariciones, o dice que encontraban pelos en las en las piletas, digamos, y ellos no tenían mujeres ni nada, y que Dios. dice que encontraban pelos largos en su cama y cosas así, y como que, bueno, a mí que me pegó mucho, como decir, el cine este de Japón, el juego ese había pasado algo parecido a esto. Lo vamos a Lo que pasó en la comentar. película. Lo vamos a comentar también en el otro video. A lo que son Sí, las sí, estaría influencias bueno, del un tema videojuego. interesante. Haceme acordar que te cuente una anécdota de Kojima, del creador de Metal Gear. Hace Ah, poco genial. Vamos, soltó una anécdota y haceme acordar para la gente que vea ese video también. Hay muchas anécdotas, está muy bueno. Pero haceme acordar, te la comento porque es una anécdota muy fuerte. Y como además como Sí, sí, sí. Kojima es un fumador de churros terrible, pero el tipo Sí, sabe, sí, el sí, tipo sí, sabe de sí. lo que habla. El tipo sabe. Es un genio, por sí. decirlo. Pero Tipo, bueno, marcó generaciones, así que sí, sí. mira, hablemos de los últimos 4 iconos, ¿te parece? Que es uno, Alien Bien. y Depredador. Para mí, los dos van en ese. Alien y Depredador, ambos. Tanto el xenomorfo como Sí. el depredador. Sí, sí, sí. El Quizás Sí. por arriba de... o quizás cerca de Tiburón, porque son monstruos así de famosos. Depredador un poquito menos quizás. Quizás al final de ese. Porque Sí, Depredador al sí, final puede ser. va más del lado de la acción también. Y mientras que Alien fue una Sí, película sí. claustrofóbica que impulsó al género de ciencia ficción y horror. Sí, coincido. Sí, yo también pondría ahí, aunque yo soy más Team Depredador. Sé que sí, Alien fue la precursora, digamos. O sea, Claro. eh, Porque yo digo más que nada porque Depredador, si bien es en una todo sentido. saga de terror, o podríamos decirlo de ese tipo de género como el Resident Evil lo es también de acción, la saga Depredador también se basó Sí. muchísimo en eso, como en la guerra de Vietnam está basada la primera película, ¿viste? Con Arnold Sí, sí, Schwarzenegger. sí, totalmente. Sí, sí. Sí, 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 inclusive el escenario, todo, sí, sí. Me está Inclusive eran gustando. veteranos de Vietnam, el grupo de actores, algunos Sí. eran veteranos de Vietnam. Sí, me está Sí, gustando sí. lo que están haciendo igual. Me está gustando más lo que hacen ahora con Depredador, más que lo que hacen con Alien. Porque además van a salir 2 películas de Depredador en este año. Ya salió una que es animación y va a salir Sí. otra en noviembre. Y me gusta más el camino que está tomando Depredador. El de Alien no tanto, pero es porque Alien es una serie de películas mucho más filosóficas también. Es mucho más complicado. Por eso la hizo alguien como Ridley Sí, Scott, sí, que es una mente muy complicada de analizar. Así que mira, si querés totalmente. pasemos al Coincido que maestro, sí, me pasa eso. al maestro del terror, a Wes Craven, que creó a Scream y a la figura de Ghostface, porque obviamente estamos hablando de un asesino, de un slasher, pero Ghostface son ¿cuántos personajes? 15, 16 personajes diferentes, Sí, ¿no? es un montón, sí, 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 totalmente. El famoso meta slasher que Sí. bueno, hoy en día está muy de moda. La máscara que tenés atrás, digamos. ¿Quién no la Sí, usa, sí, sí, ¿quién sí, no la sí, usa para Halloween? sí. ¿Quién no la usa? Creo que cualquier persona que le muestre va a conocer ese personaje porque es universal y bueno,
Mira, acá está la de la máscara de la serie de Netflix, que no sé si la viste, la serie de Scream de Netflix, que me pareció La bastante he visto mala. muy poco. Me pareció Muy bastante poco. mala, pero más que nada la máscara de Scream, que es malísima. La Así que yo máscara, claro. la voy A a mí poner la en serie me una... pareció bastante buena, más o menos. La vi muy poquito, La pero serie está estaba muy bastante buena. bien, la serie está bastante bien, salvo el final. Bueno, no te quiero spoilear, pero para mí como que se va muy por las ramas. Así que yo la voy a dejar en una D, pero a Scream, al Ghostface original de la película del 96, en una S, al lado de los titanes, al lado de Freddy, de Jason, de Leatherface, porque creo que se lo merece. Sin ninguna duda, y Totalmente. además hay que Sí, sí, destacar sí, el claro. trabajo de Wes Craven, que tiene Wes demasiados Craven es un personajes en ese. genio. Inclusive hay una peli, no sé si la recordás, que se llama La última casa a la La izquierda, ¿puede última ser? casa a la izquierda, que es una película fuertísima para la época. Fue una película Fuertísima. Claro, digo, muy fuerte para la Wes época. Craven como que, sí, además de crear personajes icónicos, crea esas películas que son de culto, ¿no? Son un antes y un después. Sí, demasiadas Bueno, tiene. como Las colinas tienen ojos también. Que por Y ahí vi personajes de esto que te decía, la otra película que era como, no sé, de una versión copia o como le dicen ahora, la versión Temu de, de lo que es, digamos, Las colinas tienen ojos. sí, Que acá lo está vi. el personaje ahí, te lo muestro rápido porque me llamó la atención. Está al lado justamente de Las colinas tienen ojos, que está el señor pelado ese, que es el de la Sí, película, este es el de protagonista. uno de los caníbales Al lado, radiactivos, sí. claro, el que está al lado, sería en la izquierda, Sí. que está al lado de ese búho, no sé qué es ese que tiene los ojos rojos ahí, que no, después hay que ver qué personaje es. Ese personaje que tiene pelo largo blanco, ese es el de la peli que yo, bueno, que yo recuerdo como La Vuelta Equivocada. Si mal no recuerdo, creo que era ese el nombre. Vuelta equivocada. Si era Vuelta Equivocada la Está saga. basada en La colina tiene ojos, eh, ¿no? claro, es que es parecido, no está basada, es parecido. Es parecida. Eh, y es también muy longeva la saga porque tiene varias películas. Eh, Sí creo que la conozco, tiene sí la unas conozco. cuatro películas tiene. Y más o menos Las colinas tienen ojos tienen tres, creo que son. No, cuatro tienen, son dos originales y dos remakes, me Dos parece. remakes, sí. Yo vi Claro, la original y el remake y me gusta más el remake, pero porque creo que es mucho más crudo, mientras que la otra es un poco más lenta la película, no tiene tanto claro, contenido y se basa más en sí, sí, impulsar al terror que es ser parte de esos personajes. Pero eso no quita que además Wes Craven sí, vuelve a poner sus manos en otro subgénero del terror y lo convierte en su propio casi. Porque salió antes que la masacre de Texas. Y eso es lo sí, interesante. Mira, totalmente, hablando totalmente. con los últimos dos personajes icónicos. Chucky, obviamente. Yo creo que va al fondo de ese. Y después está el reboot, que es el Chucky metálico, el Chucky celular. Que a mí la película me gustó. Que el actor de voz es el que hace del Joker en inglés, de las películas animadas. Y a mí me gustó, Sí, pero sí, sí, sí. el diseño es muy feo. Eso es lo malo, que el diseño es muy feo. Así que Sí, yo lo pondría en una B coincido, quizás. coincido. Lo pondría en una B, Sí, pero al original, al sí, de no, el sí. actorazo este que me olvidé el nombre. ¿Cómo se llama el actor de Chucky? Que es un actorazo. La voz que le pone es icónica. Y a ese sí la pongo en ese. Ese sí la pongo en ese. Charlie D. Ray, ¿no era? Charlie Ray. No, Charlie D. el Ray. actor no, el nombre El del personaje es Charlie D. personaje Ray, era Charlie. pero el actor ni idea. Sí, Charlie D. Ray. A ver. Sí, no recuerdo ahora. En este momento no recuerdo el actor. Pero sí, la verdad que sí, es una gran interpretación hizo y sí. Sí, coincido con eso de que, bueno, a mí me gusta la versión original y que ahora tengo muchas ganas de ir a comprar la tita esa que vino ahora de Fanta. Sí. Que todavía no le he comprado, eso que soy fan del terror y no le he comprado la ¿Qué tita. opinás de la serie de Chucky? A Así mí que bueno. me molestó una banda que la cancelaran a la serie de Chucky. Estaba siendo buenísima. La verdad que estaba siendo buenísima la serie Sí, de Chucky. Que era hecha por Hulu y por Fox. Y bueno, porque Disney metió las manos, supongo, y la cancelaron. Pero estaba siendo buenísima. sí, Buenísima, de verdad. Y además trajo todos los personajes viejos que no funcionaron y los hizo funcionar. Los de la maldición de Chucky, los de el culto de Chucky, todos esos los hizo funcionar bien, cosa que en las películas no pasó, y la serie lo hizo fantástico. Pero bueno, sí, la cancelaron. claro. Sí, pasan cosas. Pasan, sí, sí. Y bueno, Está pasando mucho ahora igual, digamos, como
varias series así. Icónicas. Para salir un poco del terror, por ahí quizá, bueno, con series como mencionaba, como The Witcher, por ejemplo, que cambiaron ahora al personaje principal, Sí, a pero Henry eso fue un Cavill, problema que, con el bueno, actor más que nada, más sí, que con la serie. Y sí. hablábamos antes fuera de... No, o lo mencionamos a lo de Mindhunter. Sí, ¿no? Que Ah, de la Mindhunter, cancelaron. sí, sí, Que sí, la es verdad. cancelaron y es una increíble serie sobre Y eso asesinos sí fue re seriales. injusto, eso Sí, totalmente fue re injusto porque venía re bien la serie y a mí, bueno, a mí me estaba enganchando un montón. a mí también. Me parece la Yo mejor creo serie de que Netflix sin duda. faltó. Aparte, faltaba, o sea, lo bueno que tenía que te hacía el resumen definitivo de todos los documentales que por ahí Netflix te manda de asesinos seriales, Sí. te lo tiraba en un drama y estaba Y muy ahora bueno, Netflix, muy bien Netflix contado. invirtió en asesinos seriales, digamos. Solo le falta producir una película del Sí, Zodíaco y ya está. Literal, no sí, les queda más nada. es que me encantaría que, por eso digo, ¿para qué están perdiendo tanto tiempo en eso y no hacen una temporada más de esa serie? Claro. Y Que, además lo hacen como que la ficción, ¿no? verdad que Como que fue, tocan la llaga sí, de eventos reales, hacerlo ficción. Y es un poco sí, complicado ese tema, es sí, un sí, poco complicado. Porque todavía están las víctimas, o sea, sí. o los, ¿cómo se Y llama? también Los creo que va familiares de por las ese víctimas todavía están lado. vivos. Sí, sí, va por ese lado, me parece. Que es Y un por poco ahí te controversial. enfrentas a toda a la audiencia, ¿no? Sí. A gente que también fue parte. Creo que también con la serie de Jeffrey Dahmer habrá pasado. Sí, es con la que más Inclusive he pasó, creo. escuchado gente que, Porque romantizaron sí, a Jeffrey Dahmer, que es algo un poco malo en términos claro, artísticos. sí. Para mí por eso Pero como bueno, que estaban con un poco de miedo de eso, ¿no? Que quizás, por eso quizás la Dead Game tomó ese curso, que es lo que yo hablaba con alguien el otro día, una amiga ahí de un club del horror, yo estoy participando ahí en un club del horror, justamente. Y bueno, eso comentaba eso, que no estaba, como que no estaba conforme con la serie. Yo digo que viene un poco de esa mano, ¿no? De que no. Se trata de hacer la serie a ATP, ¿no? Tratar de ser un poquito más apto para todo público, de no generar esto que quizá Dahmer estaba generando, ¿no? Que esta problemática de, bueno, romantizar un asesino, de que, bueno, y sobre me todo imagino la un víctima que. asesino real, Sí, digamos, que existió. sí, 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 sí. Y tan, tan referenciado, ¿no? De Claro. todo, porque. Porque una cosa sería hacer eh, una película del Joker, por ejemplo, o de Cruella de Vil, sí, que es y ficticio. etcétera. Sí, Y, y son personajes ficticios, o sea, podrían existir en la vida real tranquilamente, pero no dejan de ser sí, personajes sí, sí. ficticios, y esto es un hecho real. Sí, Y como digo, las víctimas siguen y sí. vivas. O sea, Totalmente. Y los las víctimas familiares. por ahí quizá han tenido contacto y me imagino lo que se debe sentir. O sea, yo me pongo en ese lugar. Debe ser un Debe rechazo ser terrible. Pero bueno, muy duro, sí, durísimo. Eh, Así que bueno, sí, sí, la verdad que bueno, esperemos que quizá Netflix nos regale una temporada más de todo eso, de alguna forma, ¿no? Que lo porque adapte, aunque sea. Mindhunter lo hacía diferente, por eso más que nada. Lo hacía desde el punto de vista policial y Sí, porque sí, investigativo. el genio Sí, detrás de Mindhunter es David Fincher y David Fincher sabe hacerlo claro. perfectamente, el thriller de asesino lo sabe hacer perfectamente, así que bueno, terminando con este Sí, sí, tema, totalmente. si finalizamos este video, creo yo, con el padre de absolutamente todos en esta lista, y creo que nadie se le acerca, que es Michael Myers. Que Michael Myers, Sí, totalmente. por lo menos para mí, es el tope de ese. Y después está acá la versión de Rob Zombie de Michael Myers, que no es mala. A mí no me desagradan esas películas y me acuerdo muy poco, pero la máscara y todo eso que se mantiene, por lo menos no cambia casi nada. Yo la dejaría en una A, en una B, porque como diseño sigue siendo icónico. Sí, Pero acá hablemos de lo sí, que sí, sí. es la maravilla que creó Carpenter. El terror sutil mejor implementado en la historia y el que impulsó al terror como tal, que es esta máscara, que es la maldad en sí, ¿viste? A mí me encanta Halloween. Coincido, coincido. Que justamente esa máscara venía de Star Trek, ¿no? Del Justa. general, ¿cómo se llama? El Sí, sí. general, Que dice que la eh, buscaron, como el presupuesto era tan bajo, la buscaron en una tienda y dice, a ver, elegí una máscara. Y dice, la trajeron al sí, sí, set, sí. le hicieron unos toques y dice, me da un miedo que te cagas, dijo Carpenter. Y Sí, la usó, sí, sí, sí. y listo. Totalmente. Por eso digo que de Carpenter hacía grandes cosas. Bueno, para mí uno de mis directores favoritos. Creo que el más influyente.
Sin dudas. No solamente por esta peli, sino también otras pelis, como por ejemplo La Cosa. Escape de New York, La Cosa, Asalto en el Barrio Chino, que por ahí yo como jugador de Mortal Kombat vi que también está muy, muy inspirado ahí en varios personajes, ¿no? Que trae Sí. de ahí. Se utiliza, Esa. se utiliza muchísimo el nombre de Carpenter para impulsar prestigio en tu marca. Y yo creo que Sí, la verdad. a partir de Sí, Halloween eso fue indiscutible. sí, 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 totalmente. Creo que, bueno, para mí ha sido un personaje referente casi toda mi vida, ¿no? Inclusive más por el director, como digo. O sea, el director para Claro. mí me regaló Estamos grandes hablando mucho películas. del director, claro, pero es que es el que lo creó. Sí, Y además creó la banda icónica, la banda musical no, icónica con que el un piano. director Con el cree la piano, banda todo eso. sonora es un montón. O sea, yo creo que voy por el lado, digamos, como por ejemplo, no sé, de cómo me marcó también sus creaciones, con referencia también en los videojuegos, ¿no? Que por ahí hablamos mucho, que son Sí. dos partes que a mí me fascinan. Las bandas sonoras, ¿no? O sea, inclusive, bueno, las que más me gustan es tanto la de Halloween, esa icónica, la icónica melodía, también la de Escape de los Ángeles, de New York también, que también está Escape de los Justamente. Ángeles. Sí. Por ahí quizá, bueno, estábamos hablando ahora de acá, el creador de Metal Gear, de Kojima, y yo siempre decía, bueno, Snake Plissken, que fue una creación de Carpenter, digo, es Snake Solid, digo, es Es porque verdad, también claro, justamente. soy fan de Es Metal Snake. Gear, me gusta mucho. Él dice que lo desmintió en algún momento, pero digo, se inspiró en varios No. personajes de esa época igual, ¿no? Pero O digo, sea, es tanto, que Kojima ¿qué le va a hizo poner Metal a Gear con Snake? 3 porros encima, por eso. Claro, mal, o sea, inclusive la peli de Escape de Los Ángeles, de Escape de New York, perdón, Sí. Escape de Los Ángeles es la segunda parte, estoy hablando de la primera. Es un poco así, tiene eso que tenía Carpenter, ¿no? De ese cine clase B bajo presupuesto que te mostraba un futuro distópico donde era medio futurista, pero bueno, tenía cosas de la época, ¿no? O sea, es como que era medio raro, siempre bajo presupuesto, pero darte tramas muy buenas. Sinceramente, sí. Creo que eso, igual que pasó con la peli de Asalto en el Barrio Chino, que también, toda la Esa es banda la única sonora que le no vi. hizo él, y eso. Esa es la única que no vi, Y para mí creo pero que bueno, hacer tu banda sonora de tus películas es un montón. Que es vos un seas montón. el propio Sí, sí. director y músico. Vos, volviendo al como tema que- de Michael Myers, ¿vos qué opinás de la trilogía remake que se hizo? Que para mí son de las peores cagadas históricas de la historia del género. Porque la primera realmente es quizás al nivel de... O sea, la del 2018 es casi al nivel de la del 78. Pero después, Halloween Kills y ¿cómo se llama la última? Halloween Ends. Son terribles. Pero es que son terribles películas. Sí, sí. Prefiero ahí quizás las de Rob Zombie. Las de Rob Zombie y también sí. la 2, Halloween 2 está también muy bien. Y Halloween Sí. H20. No, la 3, bueno, la 3 es como Es una la oveja antología. negra, ¿viste? Es una antología. Claro, es una antología. Querían hacer eso, ¿viste? Pero bueno, no. Se dieron cuenta de que Halloween es Michael Myers. No, y aparte también en los 80 tenían ese tipo de cine que era muy fantasioso, entonces como que ya Claro. no. Ahora es como hay otra que sirvió muy bien, que niega todo lo que pasó en la 2 y la 3 y se llama Halloween H20, ¿viste? Con Jamie Lee Curtis también. Sí, solo recuerdo. acepta En lo que pasó en la primera. H20, inclusive yo la vi que tenía mucho humor negro también. Esa también está muy bien esa, pero prefiero eso antes que las últimas dos películas que se hizo, que es un insulto. Totalmente, dato interesante de esa época, me acuerdo que contrataban a muchos artistas del hip hop. Por ejemplo, en la de Chucky, creo que fue la tercera, no la segunda, no, la tercera, la del hijo. Ponían, por ejemplo, la tercera es donde está Andy en No, en la escuela militar. del hijo. En la escuela No, militar. la del hijo de Chucky, entonces la cuarta es. La cuarta, sí, la cuarta. Que hicieron con H20, si mal no recuerdo, que pusieron el rapero Busta Rhymes y lo ponen a pelear con Michael Myers. Está Busta Rhymes. Sí. Es como muy gracioso, ¿viste? O sea, es como que... Es muy bizarro. Es porque es muy querían la atención del público. Comedia negra. O sea, Sí.
comedia negra no es porque sean afroamericanos, sino que como que digo que me tiene esos temas así, viste, muy de la época, más relajado, porque en realidad si una película de terror tenía más comedia que otra cosa y por ahí yo la sentía como si fuera una scary movie, ponele. Justamente. Y no era una película Michael de ese Myers. estilo, ¿no? No era Claro, o justamente Michael sea, Myers. Sí. ya se perdió eso, capaz que porque bueno, pasan los años y Es que cuando bueno, uno es ya puede estar. purista, creo que cuando uno es purista y Sí, siente que las cosas se tienen que dejar como fueron efectivas desde el primer momento, o sea, no hacer sí, una película de Halloween súper sangrienta, no hacer personajes muy estúpidos, sino que sean ayudantes del personaje principal y tener un personaje principal muy sólido. Porque la del sí, 2018 funcionó por culpa de eso, de que estaba Jamie Lee Curtis y ahora estaba su familia y de que se sí, mantuvo a la esencia, ¿viste? Y después se fue por las ramas totalmente. totalmente. Y en cuanto a la de Rob Zombie, me parece que tocaron mucho el factor psicológico. Sí, Estaba para Rob mí Zombie podría haber sido tranquilamente un nuevo Robert un Eggers, nuevo, claro. un Sí, sí, nuevo sí, Ari sí. Aster y no sé, se fue por las ramas también, Sí. lastimosamente. Como que quiso Eh, decir mucho lo con que yo Michael Myers. destaco de ahí, como digo, es esto de lo psicológico, ¿no? Es como que capaz que interiorizan más en el personaje de lo que eran las anteriores, ¿no? La clásica. Sí, Por ahí como que no te mostraban cómo llegó Michael Madre a ser lo que era, ponele. Entonces claro. como que siempre tuvo ese Y, misterio, y ¿viste? además ¿Por qué? Carpenter te lo muestra en 2 minutos. Y en 2 minutos entendiste todo. Con el plano Claro, secuencia desde la sí, perspectiva ¿verdad? de un niño, digamos, matando a su hermana. Es increíble. Es increíble. Sí, eso es verdad, es un punto re contra mí a favor con eso, que sí. Sí, sí, capaz que la de Rob Zombie tuvo un desarrollo más extenso, ¿no? De que no, que bueno, Claro. que era un asesino porque ya empezaba con psicopatías de niño y como que, bueno, una familia disfuncional, como pasa siempre, ¿viste? En todos los casos de asesinos seriales, siempre como Siempre. que iba más por ese lado, creo, ¿no? Como Le hizo también un poco más una expresión genérica, más. se podría decir. Un poquito genérica. Pero bueno, es porque Sí, ya estaba. El género ya en los 2000 ya se sentía muy gastado. Y esa era la sí, pura verdad. totalmente, Si sí, en eso el ya se ha dicho 2010, de todo. si en los 2010 Sí, era terrible hacer películas de slasher te llevaba a la quiebra, en el 2000 ya se empezaba a ver sí, por qué. sí, 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 totalmente. Sí, sí, creo que fue por ahí, por ese lado. Pero bueno, se hizo lo que se pudo, supongo, ahí, y Sí. bueno, por lo No, menos no, quedaron ahí claro, bueno, en lo icónico. quedó para la historia, digamos. Sí, Sí, ok, a ver, y eso no quita justamente todos los personajes que pusimos en ese, que creo que ellos sean indiscutibles. Mira, Michael Myers, original, Freddy Krueger, original, Pyramid Head, Jason Voorhees, original, Leatherface, Pinhead, Ghostface, Drácula del 31, Nosferatu, Jason Voorhees del 2009, Nemesis, Hannibal Lecter, Jack Torrance, El Tiburón, Alien, Pennywise de Tim Curry, Norman, yo puse acá el de Psycho, Norman Bates se llama. Norman Bates, claro, Sí. Norman Bates. Bates, La de claro. Que también Misery. ahí si tenés una oportunidad de ver la serie de Base Model, eh, que bueno, ¿Me la habla un anotó? poco de es una preescuela. Sí, sí, sí la escuché, me la anoto entonces, me la anoto. Base Model. O sea, es- Sí, 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 sí esa. la Porque en conocía. realidad es una precuela de. Porque Sideshow tiene varias secuelas, ¿no? O sea, es la Sí, primer tiene peli, que como es la tres, creo. icono histórica, Sí, y tiene como después hay otras más tres, después. Sí. porque solo una Se va fue después hecha para otro por lado. Hitchcock, digamos. Solo una fue hecha por Sí, Hitchcock y el resto se hizo franquicia. sí, sí, sí. Se fue para otro lado, digamos, pero bueno, son como la continuación. Bueno, y tenemos el hombre lobo clásico, el hombre invisible clásico, tenemos a la de Yuon, a Sí, Kayako, tenemos a Sadako, a Depredador y al Chucky sí, está original. arriba, sí, Y sí, al Chucky original. está ahí. Yo creo que todos esos Sí, corresponden ahí. La verdad no subiría a nadie más porque creo que todo eso va ahí y queda perfecto incluso. Así que bueno, si sí, vos estás sí, de acuerdo totalmente. con todo, yo creo que lo dejaría por acá. A la tier Sí, list sí, después tremenda. hablaríamos Tremenda tier list. de los restos, digamos. Sí, sí, porque hay muchos personajes que Hay estoy viendo que muchísimos, los pero conozco hay muchísimos. Yo también, y pero es que es sí, sí. imposible realmente. Por No, no, son un montón, lo dejaremos para otra ocasión, sí, sí, sí. y sí, y además conocer todos esos proyectos es complicado, pero bueno.
Sí. Elian, muchas gracias por pasarte en este video. Gente, recuerden que este contenido lo vamos a estar publicando o sea, lo estamos grabando mucho antes, pero está publicado ya para las épocas de Halloween. Así que salgan, disfruten, hagan lo que se les cante los huevos para Halloween, lo celebren como lo celebren. Vístanse de sus personajes favoritos, jueguen sus juegos favoritos, vean sus películas favoritas. Con la gente fanática del terror como yo y Elian, ahora nos juntamos por primera vez a hacer este tipo de contenido. Les agradecería un montón que lo compartan en sus redes. Y obviamente sigan a Elian, que es un crack por sumarse a todo esto. La verdad te agradezco muchísimo, amigo. ¿Tenés algunas palabras para despedir esta tier list? Bueno, les deseo un feliz Halloween a todos. Como decía Digna, disfruten, sobre todo eso, de disfrutar. Como sea que disfruten, o sea con disfraces, con juntada a ver pelis, o sea, todo vale, todo es lindo, es disfrutable. Así que, bueno, les deseo eso, un feliz Halloween y, bueno, buenas vibras, sobre todo eso, ¿no? Porque Sí. un poco importante es y verlo otra, de esa manera el Halloween, y otra ¿no? cosa, Buenas vibras, diversión. claro, y otra cosa que me olvidé de decir a lo largo del video, porque más de uno seguramente lo va a hacer, de que esta tier list la voy a dejar en la descripción del video. Vayan y tóquenla como se tocan en las noches, no importa. Esto es nuestra opinión y acá ponemos a los personajes que nosotros creemos merecen estar más arriba o más abajo. Hay un montón de personajes de los que no hablamos que también están puestos en la tier list, así que si comparten su tier list después, se los agradezco con toda el alma. Así que bueno, muchísimas gracias, gente, por ver este video. Yo los veo en el siguiente, en el 31 y más adelante para más contenido como siempre. Muchas gracias, Elian, por pasarte y los quiero mucho, gente. Gracias, saludos a todos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches.